Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. El presidente del Gobierno ha comparecido esta mañana ante los españoles para anunciar severas medidas contra el Estado de Israel. Medidas que van desde un embargo hasta la prohibición de tránsito por el espacio aéreo o marítimo nacional de personas que colaboren, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que las medidas, unas son ya existían, como la del embargo, y otras son difícilmente verificables, como esta de interrumpir el paso del espacio aéreo o del espacio marítimo. Ha sido mucho más sustancial el envoltorio retórico, que ha consistido básicamente en acusar a Israel de Estado genocida y de perpetrar crímenes de guerra. La respuesta israelí ha sido la de hacer un comunicado furibundo contra el gobierno español, llamándole corrupto y antisemita, tras lo cual ha habido un intercambio de retiradas recíprocas de embajadores en lo que ya es la antesala. Bueno, la antesala no, estamos dentro de la sala de una crisis diplomática extraordinaria. Usted sabe que este asunto del conflicto entre Israel y Palestina es ese tipo de cuestiones emocionales donde la gente toma partido generalmente sin saber de lo que habla, todo se ha dicho, e incluso los que saben de lo que hablan no permiten que el otro pueda tener una opción distinta. Esto es así. Aquí hemos tenido varios de esos debates y cuando uno trata de mostrar un punto de equilibrio, pues entonces llega un espectador y te llama tibio, como me pasó a mí el otro día. Por una vez que soy moderado, como me pide siempre Enrique Calvet, va y me llaman tibio. Pues ya no voy a ser moderado nunca más, hombre. Bueno, la cuestión es esa. Esa posición podemos mantenerla usted, yo, el que me llama tibio, un contertulio de televisión, un periodista, un analista, un presidente de gobierno no. Porque un gobernante no tiene que atender a sus querencias emocionales, sino a una cosa que se llama sentido de Estado. Y el sentido de Estado consiste en que en materia de política internacional tú pones el interés objetivo, que siempre es material, en fin, de tu nación por delante de cualquier otra consideración. ¿Ha hecho eso Pedro Sánchez hoy? Evidentemente no, ha hecho lo contrario. Lo que hoy ha hecho ha sido, para tapar sus vergüenzas, y luego contaremos bastante de ellas, porque cada día son más gordas, ¿verdad?, subirse al carro del fervorín pro-palestino, anti-israelí, llámelo usted como quiera, ¿verdad?, y contarnos un discurso pseudo-religioso para explicarnos a los españoles que estamos en el lado correcto de la historia. Al mismo tiempo que Pedro Sánchez decía esto, un grupo armado palestino perpetraba un acto terrorista en el que mataba a un español, a un judío de Melilla, Jacob se llama, que era asesinado por ese grupo palestino. Estoy convencido de que la viuda de este difunto conciudadano estará consoladísima pensando que el país de su difunto marido está en el lado correcto de la historia. A nosotros lo que nos queda como nación, como Estado, es un conflicto diplomático extraordinario y perfectamente superfluo y además inútil. Porque ¿sabe usted por qué puede hacer esto Pedro Sánchez? Porque España no pinta nada y a todo el mundo le da igual lo que diga Pedro Sánchez aquí. Es solo una cuestión de consumo interno para tapar su gigantesca corrupción. Echar a este fulano se ha convertido ya en una prioridad de supervivencia nacional. 21:48, 20:48 en Canarias. Dos cositas. Una, ha caído Bayrou en el gobierno francés, como examinábamos aquí la semana pasada, y ahora a ver lo que pasa ahí. Dos, abrazo fortísimo a todos los amigos que el viernes vinisteis al Ayuntamiento de Binéfar, provincia de Huesca, para hablar del Aragón del siglo IX, en el germen de la Reconquista. ¿Qué era entonces Aragón? Gracias de verdad a la concejala de Cultura, Beatriz Oliván, a Enrique Moreno, a todos los amigos que estuvisteis allí acompañándonos, llenando el salón de actos del Ayuntamiento de Binéfar. O sea, ¿qué más se puede pedir? Si luego encima le cuenta usted la cena, así que de verdad, abrazo fortísimo a todos. Y por lo demás, vamos a ver parte de lo que ha pasado hoy, porque el día de la marinera, titulares.
Bueno, hablaremos de la cuestión israelí. Sánchez abre una grave crisis diplomática con Israel. Israel ha contestado diciendo los reyes católicos impusieron a los judíos y tal. La turra insoportable de toda la vida. Estamos en estas, ¿no? Pero insisto, lo peor es la evaluación, desde el punto de vista de la evaluación política objetiva. Es decir, era perfectamente gratuito. Salvo para este tío, claro, por sus razones personales. En fin. Parte de esas razones personales han llegado hoy al Senado en la persona de Leire Díez, que es esta mujer que ven ustedes ahí con esa, con ese gesto. ¿Qué más hemos sabido? Bueno, o sea, lo de las saunas de Begoña ya de verdad, claro, o sea, es que Begoña iba a cobrar y a pagar también la publicidad. Bueno, de los prostíbulos, mientras su marido estaba haciendo campaña contra la prostitución. Es una cosa alucinante. Y más historias que han ido saliendo. La mansión de 2 millones de Zapatero en Las Rozas. En fin, mire, huele todo que apesta. Veremos parte de este asunto. En este contexto vamos a poner encima de la mesa, y ya veremos si los contertulios entran al trapo o no, de un asunto del que nadie quiere hablar, pero mire, me parece que por pura lealtad precisamente a la corona hay que hacerlo. O sea, ¿qué carajo está haciendo el rey? ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre la semana pasada y hace solo 10 días? Que por primera vez conspicuos defensores de la corona, cueste lo que cueste, han protestado. Y esto sí que es nuevo. Luego veremos algunos ejemplos. Militares, aristócratas, en fin, que han dicho, o sea, por aquí ya no se puede seguir pasando. Claro, insisto, aquí no se trata de criticar al rey, porque sí. Aquí de lo que se trata es de que este país es una monarquía constitucional. Si la Constitución no vale nada y la monarquía tampoco, pues usted me contará qué pasa. ¿Es posible hacer algo? Bueno, este va a ser el debate. Hablaremos de encuestas. Vox sube en las encuestas, en todas ellas, e incluso en alguna comunidad autónoma supera al PP, que esto sí que es nuevo. Si no estoy equivocado, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Claro, se puede imaginar. Ahora hay comentarios de todo tipo, ¿no? Dicen, no, esto en realidad lo saca la izquierda para que el votante del PP se desmoralice, para no sé qué. Dicen, no, esto lo saca la derecha para que el votante del PP no se vaya a Vox. Esto lo saca... Bueno, las encuestas son encuestas. Insisto que lo importante son las tendencias. Y la verdad es que cuando uno ve la tendencia, bueno, ya nos contará Carlos Flores, que estaba en la mesa hoy. Y no queremos dejar de hablar de un asunto que sabemos que para buena parte de nuestra audiencia es importante, porque emocionalmente le afecta, que es el follón en el que se ha metido Javier Milei por un caso de corrupción que ha salpicado a su hermana y que tiene que ver con los medicamentos para discapacitados, entre otras cosas. Bueno, o sea... Me van a perdonar, perdonadme, queridos hermanos porteños, es la típica argentinada, ¿eh? O sea, es lo que llevamos decenios viendo allí. ¿Y aquí qué va a pasar ahora? Pues no lo sabemos muy bien. Al mismo tiempo ha habido unas elecciones que el kirchnerismo aprovecha para decir, veis, sí, yo seré un ladrón corrupto, pero era bueno, no como este. En fin, el típico discurso. En fin, lo comentaremos. Encima resulta que el corrupto en cuestión se llama Españuelo. Españolo, ay Dios mío, en fin, qué país. Bueno, vamos a ver todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Pues muy bien rodeado, muy buenas noches a todos, delante y detrás de la pantalla. Y por lo demás, pues sigo como observador preocupado, pero ya, en fin, como está pasando lo que tenía que pasar y supongo que pasará lo que preveo que pasará. Lo que pasa es la diferencia es que ya soy un Cassandra que no lo verá. Pues hombre, lo veo con serenidad. 3 cosas. Espero que aprovechara usted para ver la catedral más preciosa, más entrañable de España, que es la de Isa de Ravedena. Ostras, Isa de Roda. Isa de Roda, sí. ¿Qué va? No, Rodera, yo vivo como un torero, o sea, es horrible. Llego a un sitio, me agasajan, es verdad, toreo, está fenomenal, me agasajan otra vez y luego a casa zumbando, o sea, que va. Algún día conseguiré hacer turismo. Segunda cosa, para mis amigos, ¿qué tal? Sí, en efecto... Roda de Isabela. Como no Roda de Isabela, exacto, perdón. Isa de Roda la habían cambiado.
Eso es el Arzayus que me ataca la cabeza ya a esta edad, comprende. Y no Oppenheimer, sí. Exacto. Oppenheimer. Exactamente. La segunda cosa es que, gracias a los amigos que me preguntan, sí, en efecto, el señor Macron tiene dificultades en encontrar a un nuevo primer ministro y sí, en efecto, me ha llamado por si acaso, pero no he cogido el teléfono. Por si acaso. Por si acaso. No vaya a ser que... No vaya a ser que se me comprometa. Y tercera, que ya va un poquito más, pero como lo vamos a retomar, solo digo lo que pienso de esto para lanzar después el debate. No creo que sea por razones personales bueno, distraer su sistema político, ¿no? Distraer a la masa, etcétera. Pero lo de Israel no es política internacional, o sea, solo tiene sentido analizarlo en cuanto a política interna. Y creo que son razones partidistas, vamos, razones de mantenimiento del poder, etcétera, vamos. Y eso es lo que Sí, también cabe. Yo estoy de acuerdo también con eso. ¿Qué banderas de qué internacionalmente nadie va a ¿Qué tener en ibas a cuenta sacar? esta ¿El comodín de Franco otra vez? Sí, claro. Solo sirve para que la gente diga, ahí va el viejo, es verdad, hacía buenas cosas y tal. Pues sacas otro comodín y es una cosa. Pero es todo un gigantesco paripé, o sea, es izquierda alucinada. Bueno, ya hablaremos de eso con calma. Enrique, bienvenido, buenas noches. Ya sabemos que Enrique Calvet no va a ser primer ministro del gobierno francés, lo cual nos tranquiliza y a él muchísimo más. Desde luego. Don José Ramón Fernández, como no está nacionalizado, no puede ser primer ministro francés. Ni lo quiero, porque vaya la que tienen montada estos buenos señores, porque claro, tiene tres opciones el señor Macron. Ya ha optado, Primera, otro primer ministro, ya sería creo el quinto, con lo cual el ridículo está garantizado. Segundo, bueno, pues coges el Parlamento y dices, ¡hala, te disuelvo! Nuevas elecciones que probablemente irán a dar un resultado análogo al que tienen, con lo cual tampoco. O peor. Y el tercero, me voy. Esta es hipótesis teórica, él no se va a ir jamás. ¿Por qué no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hace. Yo votaría por la segunda, de todas maneras. A ver, se fastidien. Sí. Él ya ha dicho que en 2 o 3 días nombra a otro. Sí, Él ya lo ha declarado. Bueno, pues ya está. Por lo pues tanto, ya ha optado patinado. por una. Bien. Ahora, claro, estas cosas pueden cambiar a una velocidad. De un día a la noche, incluso, no de un día a otro. Tiene 3 impases. En Francia con esto es ingobernable. Las medidas que quería tomar Meigou, tarde o temprano, ahora será tarde, habrá que tomarlas. Eso es el tercer impasse. Y la tercera impasse es que no puede gobernar sin la primera fuerza política, claro. Que es el Front Nacional. Claro, que es el de Marine Le Pen, que es la cuestión. Don José Ramón, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar con todos ustedes. Los de este lado y los del otro, efectivamente. Don Carlos Flores, muy atentos, que Carlos viene con un libro bajo el brazo. Bien. Ahí estamos, mira. La guerra por mi cuenta. Carlos Flores Juberías, lo aquí, editado por Vinatea, Fundación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues, enhorabuena por el niño. Pues encantado, porque esta es una de las cosas que suceden pocas veces en la vida. Yo tengo más libros que hijos, pero las dos cosas resultan muy significativas y contento. Bueno, eso es una recopilación de artículos periodísticos de 5 años de columnas periodísticas publicadas fundamentalmente en el Diario Valenciano Las Provincias, pero también en algunos otros medios, incluso en El País. Yo tengo un pasado muy turbio, he escrito en El País, que he decidido pues, poner en un volumen. Pues porque la actualidad da tantas vueltas que lo que escribes hoy, mañana ya es parte del pasado, pero uno tiene pues la inmodestia de pensar que bueno, pues algunas de las reflexiones sobre el pasado más reciente, que tampoco es tan lejano, pues puedan ser de alguna utilidad. Estamos hablando de estos últimos años, de la pandemia, de la guerra de Ucrania, del ascenso del sanchismo, de la desaparición de Ciudadanos y así sucesivamente, ¿no? Decirle al instante que pasa, detente, eres tan bello. Eso es lo que es el Fausto de Goethe, me parece. Había una serie celebérrima, ya de boomers, pero de muy boomers, de periodistas que era Lou Grant, en la que todos bebíamos de adolescentes, ¿verdad? En la que veías todo el proceso de fabricación del periódico, la rotativa, la tensión en la redacción, el reportero cuando lo sabía y tal, que iba a la calle buscando una noticia, cómo se montaba, las broncas, el consejo de redacción, esa tensión, la tirada, la distribución, la compra de la gente ávida entonces, con aquella época, por leer el periódico, y al día siguiente la que había comprado el periódico lo ponía en la jaula de un canario para que el canario hiciera ahí sus cosas. El periodismo es eso. Así que ahora estamos en la fase en la que uno
dejarlo un ahí. periódico en papel ni buscándolo. Adrián. Exactamente, y el canario se ha quedado sin nada. En fin, Carlos, Pues bienvenido, nada, buenas encantado noches. de estar aquí con esta agenda tan repleta de cosas que tenemos para hoy. Jo, ya lo creo. Gracias mil. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? Muy bien, yo muy bien. Bueno, enhorabuena a todos los, bueno, a ver, región de Murcia y aledaños y toda España en general por lo de Alcaraz. Exactamente. ¿Qué tío? Exactamente. Joder, qué fantástico. Me acuerdo yo ahora una frase latina, mala tempora current actualmente, es decir, malos tiempos estamos pasando, pero no obstante, me parece que el deporte nos da una buena noticias, ¿no? Por lo menos. La selección nacional que jugó de cine el otro día en A pesar de Turquía. la existencia de Lamine Yamal, es verdad. Bueno, sí, pero hay que O sea reconocer que no se puede ser tan tonto, por Dios. Sí, pero eso O sea, puedes de tener, verdad, pero, membrillo. pero es difícil O sea, jugar chavalín. mejor. Es difícil Ya. jugar mejor. Oye, siendo el Barça, yo del Real Madrid, pero bueno, Ya, ya, el tío ¿qué juega. quieres que te diga? Y luego lo de Carlos Alcaraz, es que sí quería resaltar una cosa, si yo igual no estoy mal informado, y es que yo veía hoy la noticia de Carlos Alcaraz en la mayoría de los medios oficiales o semioficiales, y todos inmediatamente después sacaban una cara de desaprobación del presidente Trump. que Sí, estaba sí, sí, presente. vaya manipulación más burda. Yo creo que es una manipulación. Totalmente. Lo ha porque contado Sandro Meco hace un ratito, efectivamente. Porque yo, que estuve viendo el partido y que luego además he visto algún reportaje americano sobre el tema, vi a Se Trump levanta y aplaude, ¿eh? puesto de pie y O sea, aplaudiendo. Donald Trump tiene cara de desaprobación siempre, pase lo que pase. Porque es su cara, en fin. Pero que el presidente Pero de en los este caso Estados Unidos, concreto, el presidente de Estados Unidos estaba aplaudiendo. se sí, sí. levante a aplaudir y durante mucho tiempo aplaudir a nuestro querido paisano murciano Carlos Alcaraz, pues la verdad es que no está nada mal, ¿no? Yo quiero mandar un cariñosísimo saludo a toda esa recua de imbéciles que puso a parir a Alcaraz por ir a que le bendijeran antes del campeonato, a que un cura le bendijera. Pues tenéis lo que os merecéis, macho, ¿no? Claro, tenéis lo que os merecéis. A uno le bendicen y gana. Y si hubiera perdido, da igual. Lo que es ridículo es montar una campaña contra Alcaraz, que si se bendice, que si es que de Murcia, que si es que Trump, no sé qué. De verdad, joder, la progredumbre como es. Sí. Por lo demás, el saludo con Djokovic a mí me pareció, es uno de esos momentos que es para enseñar a los chavales. Qué dos tipos. No. E incluso el final con Sinner también fue muy, Sí, sí. muy, digamos, de fair play, ¿no? Quiero decir que el lunes Ejemplar. será otro gran día de gloria para Murcia, porque será muy probablemente otro gran triunfo de Morante. Y yo estaré ahí. El lunes que viene, el próximo lunes. Sí, aquí no me veis. Pues estoy en Ah, Murcia mira, viendo manda Morante. fotos, manda fotos de la plaza. Torea en Murcia. Toré en Murcia. Torea Torea Morante, no Calvet. sábado en Albacete, Sí. que también estaré, y el lunes en Murcia. Hombre. Si no le... En fin, tocar Pregunta, madera, ¿quién que es no el mozo de espadas de Morante? Acabamos de descubrir. No, Me no, parece las muy bien. cosas de lo de Morante es una cosa asombrosa. absoluta, como lo de Alcaraz, Es en una su, cosa asombrosa. en su es decir, dominio, es un, ¿no? Como es un artista, auténtico ¿no? artista, es algo excepcional. Pues mira, ya sabemos a quién pedirle fotos el lunes. sí. Luego las Diré que voy de enseñamos tu aquí. parte. En fin, Jesús, bienvenido, buenas noches. Nosotros nos vamos enseguida a la publicidad. A la vuelta viene, usted se habrá planteado, como todo español, como todo hijo de vecino normal, aquí tenemos un problema con la sanidad serio, objetivamente, de gestión. A ver, ¿se acuerda usted cuando decíamos aquello de la sanidad española es la mejor de Europa y tal? Bueno, ya era dudoso en su momento, pero evidentemente ahora no. La gente tiene que esperar una barbaridad para ser atendida. Cuando llegas a un centro, por más que veas afanarse a los profesionales de cualquier estrato, es evidente que allí algo no funciona. Hay un montón de médicos españoles que se marchan, hay un montón de médicos extranjeros que vienen. No pasa nada, pero ¿por qué? Algo está pasando aquí. Bueno, ha habido una jornada en el Congreso sobre este asunto y enseguida María García Fuster, que es la portavoz nacional de Vox en materia de sanidad, vendrá a contarnos lo que ha pasado. Antes de eso, y sin dejar a nuestros médicos, pues tenemos aquí al paramédico por antonomasia de este programa, que es Adolfo Almistur. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bueno, ya si me veis con el guante, ya, estamos, ya los sabéis, cinco ya sabéis. lobitos. Fíjate, cuando el dato que te dan es que hay 7 millones de españoles con artrosis, con la cantidad de gente que ve este programa, digo, vamos, que me van a sentirse identificados muchísimas personas, ¿no? Es muchas las personas con artrosis. Y bueno, ¿por qué tenemos artrosis? Por una circunstancia fundamentalmente, en el 80% de los casos, por la edad, porque nuestra articulación se desgasta.
el cartílago se desgasta. Si es verdad que hay personas que empiezan antes, sobre todo en el caso de las mujeres, tema de menopáusico, premenopáusico, pero en general es con la edad. Entonces, una vez que tienes artrosis, sabiendo que no se puede curar, porque da igual que tomen mucho cartílago de no sé qué, la artrosis, cuando la tienes, lo que tienes que intentar es que te afecte lo menos posible en dos niveles. Uno es en el dolor y otro es en el que puedas seguir moviéndote, que no te pares, que no sea un impedimento a que esas articulaciones que tienes afectadas no se muevan. Por eso, los guantes, que fue lo primero que hablamos aquí, sabéis que tuvimos aquí al inventor, que es español, José Luis de la Torre, que fueron junto con dos reumatólogos, Luis Fernando Villa y José de la Mata, que inventaron este guante. ¿Para qué? Pues con una tecnología que son ondas pulsantes, masaje, vibración y calor, podamos conseguir que nuestro día sea mucho más agradable. Nos lo ponemos 20 minutitos por la mañana, otros 20 minutos por la noche, y vamos a poder mover, no tenemos dolor. No lo vamos a curar, pero vamos a pasar un día agradable. Y luego ya pasamos a una rodilla con infrarrojo ultravioleta, también una artrosis bastante complicada, caminar, subir escaleras. Cinturón de Alejo con respecto a ese dolores de lumbalgia. Los dolores de lumbalgia, que aquí trabajamos con terapias de luz, infrarrojo ultravioleta. Y luego un láser que llamamos multifuncional para colocar en cualquier parte, no sé, un codo, un hombro, hay gente que tiene el tobillo. Bueno, pues con todo este pack lo que queremos es que tengáis una artrosis bien llevada, no curada, pero bien llevada. Así que en el momento que tengáis esos primeros dolores, que te cuesta mover las manos o la rodilla empieza... Oye, es muy fácil, estás en casa, te lo colocas un ratito, es muy agradable, con lo cual os invito a que llaméis este teléfono y tengáis. 900-730-122, llame solo una vez, por favor, pues si no se colapsa y todo el mundo puede ser atendido, si no hay nadie le devuelven la llamada y usted lo pregunta todo, el precio, bueno, si es muy complicado de usar, todas esas cosas que ya sabe usted que no. Gracias, Miradolfo. Gracias a ti. Vámonos a la publi y a la vuelta, cómo está la sanidad española y después todo lo demás. 22:11, 21:11 en Canarias. Enseguida vamos con la actualidad nacional, pero antes vamos con España de a pie. Nos vamos al médico. Y a partir de ahí, échele usted. Porque mire que fallan cosas, ¿eh? Y uno está dentro de un hospital y lo único que ve es a gente intentando hacer las cosas lo mejor posible y esa percepción de que a nadie le sale bien. Yo lo cuento la mía. Como además estos últimos años, por razones familiares, muy metido en hospitales y tal, o sea, la impresión que tienes es esa. O sea, aquí alguien ha concebido mal las cosas, porque no es normal. Las instalaciones son buenas, los profesionales son buenos, objetivamente son buenos. El intento de nivel de atención al público pretende ser bueno. Joder, pues no. ¿Y qué está pasando? María García Fuster, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un honor, ya te he dicho, estar en esta parte de la mesa, que hace ya mucho tiempo que no venía, y estar en esta parte de la mesa es especialmente reconfortante. Mira qué bien. Pues bueno, no vas a escaparte de la pregunta. O sea, ¿qué está fallando? Pues mira, todos recordamos tiempos mejores, ¿qué crees que te diga? La verdad, hace tanto tiempo, ¿eh? La verdad es que hemos tenido hoy unas jornadas en el Congreso de los Diputados donde hemos abordado todos estos temas que son bastante importantes, y además hemos tenido unos ponentes de quitarse el sombrero, ¿no? Y hemos abordado, uno de ellos es la ordenación sanitaria, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está gestionando mal la sanidad? Y lo cierto es que la sanidad para todos los partidos políticos que se han ido alternando en el poder, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, ha sido una maría. Todo el mundo decía que era muy importante, pero nadie hacía nada y nadie invertía en ella. O sea, era como pues suspender gimnasia, que sí, que es muy importante, pero a nadie le importaba. Y se ha dejado de un lado, no se ha invertido, se ha gestionado mal y se ha gestionado y se ha invertido en lo que no se tenía que invertir, que es altos cargos, chiringuitos, estructuras paralelas, ¿no? Hay 17 sanidades diferentes en toda España con una descoordinación total y absoluta, que no solamente han creado desigualdad sanitaria entre los españoles, sino que es que además
han sembrado el caos en el sistema sanitario. Hay que decir, si usted no conoce a María, porque no es un veterano de este programa, porque ha aparecido mucho, tú eres médico. Sí. ¿Alguna vez me has contado guardias? Sí. Es decir, que médico de verdad, ¿eh? Sí, Bueno, de trincheras. de trinchera. La impresión que da es que, como en tantas otras cosas en España, desde hace algunos años alguien empezó a denunciar, mira que esto está yendo por aquí y va mal, pensemos en la justicia, por ejemplo, y nadie ha hecho nada por rectificarlo, sino todo lo contrario, por ejemplo, en el asunto del caos autonómico. ¿Y ahora es irreversible o qué? Por supuesto que no. Hay una solución muy fácil, que es centralizar toda la sanidad. Claro es lo que sí. principal que tenemos que hacer, centralizar la sanidad y no tener un ministerio sin ningún tipo de liderazgo, que es lo que tenemos. Tenemos un ministerio que no sirve para nada porque no tiene capacidad de legislar. Es una pantomima, solamente sirve para gastarse el dinero de los españoles en memeces, absolutamente. Pues ahora vamos a imponer cursos de ideología de género, ahora vamos a hacer no sé qué, ahora vamos... chorradas. No sirve absolutamente para nada porque las competencias están transferidas. Y efectivamente todo el mundo sabía que la sanidad no iba bien, pero ¿qué han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista? Han tirado de la vocación de los profesionales sanitarios. Han jugado. No, es que como son profesionales sanitarios, como tienen vocación, pues entonces no pasa nada. Vamos a ningunearles, vamos a pisotearles. ¿Qué es lo que han hecho con los profesionales sanitarios? Con enfermeros, con auxiliares, con celadores, con técnicos sanitarios superiores y con médicos. ¿Qué pasa? Que ahora los médicos se han plantado y piden con toda la razón del mundo un estatuto propio. Ellos quieren negociar sus condiciones laborales. No hay derecho que se les deje fuera constantemente, que se rían de ellos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en la pandemia, que nosotros yo creo que hemos hablado mucho después de la pandemia. Sí, yo lo creo. Oye, todo el mundo salía a los balcones, aplaudía, y nosotros hacíamos turnos de 12 horas alternos. Y yo me acuerdo cuando llegaba otra vez al hospital, yo decía, vais a ver lo poco que duran los aplausos. Efectivamente, en cuanto la gente se encontró bien, ya se acabaron las pantomimas y se acabaron las contemplaciones con el personal sanitario y se fue otra vez a ningunear y atacar al personal sanitario. Pero la izquierda cada vez... Yo, por favor, interrumpidme cuando lo deseéis, ¿eh? Es que yo tengo un montón de preguntas que hacer. La izquierda, cuando organiza las protestas, y prácticamente solo ella las organiza, invariablemente opta por algo que, a mi juicio, es coger el rábano por las hojas, que es decir, que todo sea público. Pero eso no se puede hacer. No. Quiero decir que materialmente. No. Nosotros queremos una sanidad pública de calidad, obviamente, y apostamos por la sanidad pública, pero apostamos por la colaboración público-privada. O sea, tiene que haber centros sanitarios privados, entre otras cosas, porque se ha demostrado, y más durante la pandemia, que es los que han salvado un poco la situación, los públicos, porque cuando no tenías sitio en la pública, mandabas al paciente a la privada. O sea, la privada ha ayudado mucho y necesitamos una sanidad privada también potente y llena de profesionales sanitarios, médicos y enfermeros formados en España, ¿no? Piensa que ahora mismo lo que está haciendo el Ministerio es expulsar a los profesionales. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, pues porque las condiciones laborales son pésimas, Nos pagan poco, nos pagan mal, las guardias son un desastre, hay una sobrecarga de trabajo brutal porque el sistema está pensado para un número de personas y resulta que han venido de fuera muchísimos más y se ha colapsado el sistema. Se ha colapsado. Entonces, primero esto, no hay conciliación familiar, no hay formación continuada. ¿Qué pasa? Que nuestros médicos que están formados aquí se van y vienen médicos extracomunitarios que resulta que la mayoría de las veces tienen una formación muchísimo más deficiente de la que exigimos aquí en Europa y sobre todo en España, que posiblemente seamos los mejores profesionales de toda Europa, pero vamos, de largo. Carlos, Sí, Enrique.
Yo voy a decir que todo eso tiene una consecuencia muy directa sobre el ciudadano, y es un ciudadano cada vez más descontento, cada vez más frustrado y en ocasiones incluso bordando la ira y bordando la violencia. Vosotros conocéis mejor que nadie el incremento que se ha verificado en los últimos años de incidentes violentos en centros de sanidad, ante los cuales los profesionales de la sanidad en muchas ocasiones se encuentran desafortunadamente indefensos. Todo eso responde a una cultura en virtud de la cual, cuando se dice lo público, muchas veces se está incidiendo en esa cultura, una cultura en virtud de la cual el médico ya no es la persona que te ayuda a curarte, sino un funcionario que trabaja a tu servicio y a tus órdenes, y al cual le puedes insultar o injuriar si no te presta el servicio con la debida celeridad. Y yo creo que eso es una cultura esencialmente equivocada. Esta mañana una de las ponencias de Manuel Acosta, por cierto, lo digo por deformación profesional, es la parte que más me ha interesado, hablaba sobre la cuestión de los derechos lingüísticos en la sanidad. Esa idea de que es más importante hablar catalán o valenciano o vasco o gallego que saber curar. Esa idea de que si no hablas el idioma en el que el cliente, no el paciente, el cliente se te dirige, le estás prestando un mal servicio. Es una ilustración de ese cambio de mentalidad, en virtud de la cual, repito, el profesional de la sanidad no es el médico que te atiende, que te cura y que se esfuerza por sanarte, sino un funcionario a tu servicio al que le puedes dar órdenes. Autonómica, por otra parte. Efectivamente, es que es uno de los problemas, ¿no? O sea, la izquierda se ha dedicado a enfrentar a los profesionales sanitarios con los pacientes, exactamente igual que ha hecho enfrentar a los hombres con las mujeres, porque ellos, las relaciones de confianza no le van bien, porque esto potencia la autonomía personal y lo que quieren es dinamitar cualquier relación de confianza para ponerse ellos. Y esto lo han hecho con los profesionales sanitarios. Incluso han extendido sus sucias garras de la ideología de género y de la ideología de woke, que ya no solamente se ha movido a nivel social, sino que también se ha movido a nivel sanitario y se ha infiltrado en los hospitales. De hecho, una de las cosas de las que se ha hablado, que ha hablado perfectamente Carlos Astiz, que también ha sido a este programa, y ha hablado de cómo se han inventado un concepto que se llama violencia obstétrica. Violencia que indica intencionalidad. O sea, lo que te está diciendo es que los profesionales sanitarios hacen daño a las mujeres por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que puede haber malas praxis, que puede haber malos médicos, existen también los errores médicos, pero oiga, estudiar para violentar a una mujer por el hecho de ser mujer es una parte repugnante de la ideología de género que se ha extendido en los hospitales. La imposición lingüística, por supuesto, esto es para enfrentar al médico y al paciente. Antes nunca había habido problemas con la lengua. Yo he hablado toda la vida español cuando he ejercido en Alicante, bueno, en Alicante porque se habla español siempre, pero cuando he ejercido en Cataluña y no ha pasado nada. Nunca he tenido ningún problema hasta ahora. Yo cuando leo en las noticias un paciente acude a un centro médico, urgencias, y luego le monta un pollo al centro médico o al doctor porque le ha atendido en castellano cuando deseaba ser atendido en catalán o en vasco, con perdón, pero sí, me cuesta trabajo entender en qué tipo de mentalidad cabe la posibilidad, repito, de montarle un pollo a un facultativo que te intenta ayudar, que te intenta sanar en última instancia. Pero Enrique. No, bueno, yo creo que hay que ir al grano. Me ha encantado oír. Lo que de la mejor sanidad europea, o incluso se decía del mundo, era la española, se debe a una cosa nada más, que es, y yo creo que es cierta, la calidad profesional de los dos grandes grupos. Los demás no los conozco, tengo mal recuerdo de algún celador, pero bueno, de los dos grandes grupos profesionales esenciales, que son los médicos, que sin duda alguna con una calidad muy superior, y yo he tenido médicos en Bélgica, en Inglaterra y en Francia, o sea que sé de lo que hablo y mi familia lo tiene en Francia. Y las enfermeras, que exportamos muchísimas, por cierto, las enfermeras y enfermeros, porque hay una tendencia, bueno,
sin duda algunas sí eran y probablemente sigan siendo los mejores profesionales desde un punto de vista técnico. O sea, que lo que no funcionaba, y cada vez funciona peor, es el sistema, la organización, digamos, es la capacidad de tener una sanidad universal, una parte de ella una parte de ella sin duda pública. Es importante además porque ya hemos invertido mucho en eso, absolutamente congeniada con la privada. Todo eso falla, pero al final de la escalada, como dicen, lo que encuentras es lo que ha dicho. Es decir, hablar de la sanidad española es hablar de algo que no existe. Existen 17 sanidades como poco, bueno, como poco y como mucho, porque a lo mejor las 2 ciudades autónomas serían 16, bueno. Existen 17. Y entonces, la sanidad española es una cosa. Por ejemplo, generalmente los vascos, como se la pagamos, están bastante contentos. Mis amigos vascos que viven en Madrid están contentos de poder ir a Álava o lo que sea, porque dicen que allí la osadiquetza funciona bien y que no hay, etcétera. Claro, pues porque probablemente esté sobrepagada o bien allí haya mejores gestores que en otros sitios. También es verdad que hay mayor capital físico, que es otro de los problemas de las autonomías, que es que te dicen, nada, arreglárosla con lo que tenéis, y claro, tienes algunas autonomías que tienen 7 o 14 hospitales y otras que tienen 2. Y claro, esta lo que tiene que invertir es en fabricar estructura. Pero bueno, el problema es ese. Es decir, y no hay coordinación posible, eso no existe. Son las típicas cosas que necesitan un mando único y una organización única, como se pensó en la época de Abril Martorell. Todo lo demás, lo que se dice de la barrera lingüística, de lo que... Pero vamos a ver, si es que lo bueno, a veces vas a buscar a lo mejor a Yale o a Harvard o a, ¿cómo se llame? Médicos ingleses, o sea, ¿qué estupidez es esa teniendo constitucionalmente bueno, una está pasando ahora. Entonces, sí. En el País Vasco, por ejemplo. Claro, es evidente. Pero más allá de la eso es el sistema autonómico que se desarrolla. Resolviéndose ese problema, que no se va a resolver, porque como ella dice, solo hay una manera. Bueno, también hay que invertir en lo que hay que invertir. Y también no hay que invertir en lo que hay que invertir, en altos cargos, sino esto es lo que iba a decir yo. Vamos a suponer que solucionamos el problema y que, de hecho, se está solucionando por la vía de los hechos. En el País Vasco, donde exigían el euskera para poder ser tal, al final, como la gente se marcha, eso no existe, tienen que traer a gente que no sabe euskera y apenas sabe español. Pero, en fin, bueno. Yo mañana voy a ir a que me hagan una radiografía y me voy a encontrar el problema de los 6 meses, por ejemplo. O sea, no se invierte en lo que se tiene que invertir. Primero, que la sanidad está pensada para un número de personas y ahora, como bien sabemos, la inmigración ilegal ha colapsado los sistemas. Esto por una parte, pero es que además se está invirtiendo en cosas totalmente ajenas a la salud y ajenas a a la función de un médico, que esto también se ha hablado de las jornadas, se está invirtiendo en fomentar y en patrocinar la muerte en vez de en trabajar por la vida y por las personas, básicamente. Se han olvidado que en el centro del sistema sanitario debe estar el paciente, no la ideología. Y entonces, como ellos ponen la ideología, fomentan el aborto, fomentan la eutanasia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿vais a publicar esto de alguna forma? ¿Vídeos, cosas y tal, redes? Sí. En todas las redes sociales del Congreso de los Diputados hay varias intervenciones y han venido gente además potentísima, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Jorge Busadé, Juan Acosta, que no es amigo ni primo de Manuel Acosta, Juan Acosta, que es un ginecólogo fenomenal. Ha venido, y esto es muy curioso, ha venido una comadrona que ha hablado sobre la alternativa al aborto, bueno, una de las ayudas, de las alternativas, que están montando un servicio de paliativos neonatales. Belén Zurutuza ha hablado de esto en la Clínica de Navarra. Un servicio de paliativos neonatales para ayudar a todas estas madres que en un momento dado les dicen que el bebé es incompatible con la vida, pero en realidad, mientras haya latido fetal, nada es incompatible con la vida, ¿no?
Bueno, he de decir hombre, porque es justo He de que decir se para que sepa, vas a pagar tu nada más, anuncio. que estando absolutamente de acuerdo con la primera intervención de la doctora, estoy en total desacuerdo con la segunda. ¿La segunda cuál es? La de la vida. La de que el problema es que están apoyando la muerte, por simplificar. No. He dicho que se está invirtiendo Pues, en ¿sabes cosas. qué pasa a Calvet? O sea, al final el anuncio lo va a pagar Calvet igual, porque ha sido el que ha hecho la pregunta. Cuando tú ves que la principal preocupación de las comunidades autónomas, que son las competentes en materia sanitaria, en lugar de arreglar que la señora de Torredón Jimeno puede ir al hospital de Jaén a hacerse una radiografía en un plazo, hombre, inferior a un mes, es una discusión sobre la eutanasia, pues ¿qué quieres que te diga? Que no es así, pero bueno. ¿Cómo que no es así? No es así. Por supuesto que las comunidades autónomas se preocupan por todos los pacientes y por todo tipo de enfermedades. No estoy de acuerdo. O sea, que encima es porque son inútiles. ¿No? O sea, ¿Que los organizadores? Ellos se preocupan, ¿no? Los Ellos se gestores y preocupan. organizadores, sin duda. Mira, yo creo que pero tiene... no los médicos. Yo doy la razón totalmente. Mira, la realidad es que no hay... Redacción, por favor, vamos a ver Rápido, lista de todos simplemente los que no hay debates sobre unidad de- eutanasia es que no hay- en comunidades autónomas para mandárselo a Calvet. No hay unidades de cuidados paliativos. Hay muy pocas. Esa es la prueba. Por tanto, es que efectivamente tienes toda la razón. Yo creo que además Hay muy pocas. has puesto encima de la mesa, al margen del tema de la administración, comunidades autónomas, etcétera, un tema ideológico. Mira Muface. Cómo de repente con la que está armada hacen lo que están haciendo con Muface. En fin, mira, es una locura. Sí, es sí. un tema ideológico, tienes toda la razón. Bueno, lo importante es que se le meta el bisturí, y nunca mejor dicho, a la cuestión, pero algo hay que hacer. O sea, no podemos estar con esto. Además, pagamos impuestos cada vez más salvajes para unos servicios que en general funcionan cada vez peor, y el de la sanidad es uno de los básicos. Así que estaremos pendientes de todo eso que iréis publicando, imagino. Pues por en redes supuesto, con las y metiendo la intervenciones. cuña publicitaria, que sepáis que Vox va a revertir absolutamente todo esto, porque los que estamos allí somos médicos de trincheras. Sabemos María, lo que gracias pasa. mil. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a ver lo de Milei. Vaya lío que hay montado en Argentina con el asunto este de la hermana, de los medicamentos precisamente para discapacitados, y una cosa que, en fin, insisto, con todos los respetos y con todos los perdones, una argentinada total, ¿eh? En fin. Bueno, publi y lo vemos a la vuelta. 22:35, 21:35 en Canarias. Que sepa usted que Junts ha dicho que no va a votar la reforma laboral del gobierno. Es la última hora. Junts confirma a Yolanda Díaz su rechazo a la reforma de la jornada laboral. Vamos a ver, en condiciones normales, aquí dimitiría alguien. Antes dimitirá Nogueras que esta gente. En fin, bueno, que sepa usted lo que hay. Es un gobierno que no puede gobernar, simplemente. Solo puede mandar, nada más. Es donde estamos. En fin, vamos con el asunto Milei. ¿Que quería usted que no lo íbamos a tocar? Pues claro que lo vamos a tocar. Es muy importante porque objetivamente Milei había representado una esperanza en muchos sentidos para muchísima gente en un país que estaba deshecho, como es el caso de Argentina, por muchos años de gestión económica depredadora. Ahora, ¿qué es lo que hay? Un escándalo de corrupción. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues Magalí Bujía, que es de allí, además nos hace el perfil. Hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a hacer cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre. La Libertad Avanza sufrió una derrota contundente en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei quedó más de 13 puntos por debajo de Axel Kicillof, que se consolida como figura de peso hacia 2027. Un gran triunfo histórico, ya que desde 2025 el kirchnerismo no lograba una diferencia tan amplia. El contraste con las encuestas fue demoledor. La consultora Assisi Burdman proyectaba que la Libertad Avanza iba a ganar con 10 puntos de diferencia. Sin embargo, Milei terminó perdiendo por 13 puntos. Gana la provincia de Buenos Aires, roban la primera, roban la quinta y gana la tercera sección electoral claramente. Vos estás segura de eso, ¿no? Estamos totalmente seguros. ¿Sabes lo que pasa? Hicieron una lista kirchnerista y el conurbano no es kirchnerista. En total hubo una diferencia de 23 puntos respecto a lo pronosticado, el peor error de proyección electoral registrado.
Incluso estimaban que la provincia se iba a pintar de violeta, cuando el resultado fue el opuesto. Pero el cimbronazo no solo fue político, los mercados reaccionaron de inmediato y las acciones argentinas llegaron a caer hasta un 15% en el premarket de Wall Street, en contraste con las expectativas previstas que descontaban un triunfo oficialista. Este resultado no se explica solo en términos electorales. Estuvo marcado por los escándalos de corrupción que salpican al gobierno, especialmente los audios de Diego Spagnuolo, donde se denuncia un esquema de sobornos con medicamentos para personas con discapacidad y en el que se menciona a Karina Milei, la hermana del presidente. A esto se suman los ajustes sobre jubilados y enfermos, y las polémicas declaraciones que desgastaron aún más la imagen presidencial, así como también la causa de Libra, donde Milei usó presuntamente sus redes sociales como forma de propaganda de una criptomoneda que terminó estafando a cientos de miles de personas, situación que también llegó a la justicia. Las elecciones provinciales en Buenos Aires siempre son determinantes. Allí se concentra la mayor parte del electorado argentino y lo que ocurre en el conurbano suele anticipar la política nacional. Cristina Fernández de Kirchner incluso celebró la victoria desde su prisión domiciliaria como un símbolo de regreso de su espacio al centro de la escena. El mensaje en las urnas es claro y esta contienda marca un antes y un después. El kirchnerismo no está muerto, Milei no es invencible y el respaldo ciudadano no está blindado. Y ahora a ver qué puede pasar. Carlos, José Ramón, Jesús, Enrique, ¿por dónde queréis empezar? Yo empezaría por el final. El kirchnerismo no está muerto, Milei no es invencible. Nadie dijo ninguna de esas dos cosas. El kirchnerismo, el peronismo, está enormemente enraizado en la sociedad argentina y va a ser muy difícil de desarraigar. Y Milei acaba de llegar y acaba de empezar a implementar sus reformas. Por lo tanto, que el kirchnerismo no había muerto, lo sabíamos todos, y que Milei no era invencible, también lo sabíamos todos y probablemente también lo sabía él. ¿A qué obedece qué magnitud tiene esta derrota? En términos numéricos es una derrota importante. La provincia de Buenos Aires agrupa en torno al 40% de la población y la diferencia entre el kirchneristas y la Libertad Avanza ha sido en torno a los 10-12 puntos. Pero no es una derrota definitiva. Las elecciones importantes son en octubre, cuando se renovará la mitad de una Cámara y un tercio de la otra Cámara, cuando votarán todos los argentinos y no solamente los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que ya es de entrada un terreno pues difícil para Milei, para la Libertad Avanza. Con lo cual Milei tiene tiempo de corregir sus errores. ¿Qué explicación tiene esta derrota? Yo creo que muy sencilla. Más allá de que las sospechas de corrupción respecto del entorno de Milei puedan haber tenido algo que ver, yo he escuchado las dos versiones, una la inculpatoria, otra la que alude a manipulaciones en los audios y a una operación dirigida contra la hermana de Milei. Más allá de eso, es que las políticas que Milei está implementando son políticas de austeridad y de ajuste que necesariamente están dejando perjudicados. Quienes han vivido de la sopa boba, quienes han vivido sin trabajar, quienes han disfrutado de puestos en la administración carentes de funcionalidad y de responsabilidad, que ahora se ven privados de esos privilegios o de esos obsequios de Estado, tienen todas las razones del mundo para sentirse incómodos. Claro que sí, por supuesto, y para reaccionar defensivamente con su voto. Ahora bien, en el momento en que las reformas de Milei dejen de ser dolorosas y empiezan a generar el efecto transformador de la economía argentina que todos pensamos que pueden desarrollar, pues los perjudicados empezarán a ver la luz al final del túnel. Yo creo que es una derrota de la cual Milei puede sacar conclusiones, puede aprender cosas y de la cual seguramente se va a sobreponer la Libertad Avanza en próximas elecciones. José Ramón. Me llama la atención dos cosas, pero fundamentalmente una, esa enorme diferencia entre las expectativas de voto y los votos que finalmente se han dado, sí, ¿verdad?, en un periodo de tiempo extraordinariamente corto. Yo en estos casos siempre me acuerdo de Stalin. Que voten lo que quieran mientras yo cuente los votos. Bueno, es la desconfianza natural. ¿Y por qué me voy a Stalin? Hombre, Yeltsin intentó desmontar durante 8 años toda la estructura del gobierno soviético, y estamos hablando de 1989-90, o sea que desde el año 22 que existía el Estado soviético había funcionado de una manera, y tuvo enormes dificultades para modificar la estructura interna del país, y por supuesto que los votos en contra eran abundantes. De hecho, tenía un parlamento en contra, pero no solo eso.
¿Y en Argentina? ¿Cuántos años llevaban los peronistas en el poder? Porque desde que volvió Juan Domingo Perón de la Italia fascista hasta que se hizo cargo del poder en los primeros 40, han pasado 80 años. 80 años de gente viviendo, ya lo has dicho, Carlos, de la sopa boba, a los que se les ha cortado el suministro. Claro, están molestos y lógicamente votarán en contra. Yo lo entiendo perfectamente. Así es que esto no me sorprende, pero me llama la atención que haya sido tan rápido. Es decir, que entre la expectativa y el voto real han pasado muy pocos días y hay una variación del 23%. Caray, esto es una enormidad. ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Qué puede estar pasando? Sí, la verdad es que eso ha sido muy llamativo. Enrique, Jesús. Bueno, yo no soy en absoluto experto ni gran conocedor, porque para entender bien la política argentina necesitaría ir a psicólogo y no tengo dinero para eso. Y además sería argentino. Además sería argentino posiblemente. Seguro. Sí sé que la llamada provincia de Buenos Aires representa el 40% de los votantes. O sea, no es despreciable lo que ha pasado, sobre todo por la magnitud de la bajada, ¿no? No sé, y eso habría que estudiarlo, y ahí es donde, sí, precisamente por la gran urbe, en fin, a lo mejor la clase media se concentra ahí y tal, son más o menos damnificados que en otras zonas por las políticas de Milei. Lo que no creo es que se deba en mayor parte o en gran parte a lo de la corrupción, esta dudosa, porque, bueno, pues hombre, que Kirchner era corrupta lo está pagando en la cárcel, o sea que esto es una por otra. El otro día me quedé sorprendido porque hasta ahora había visto titulares, pues digo que no son... que la economía argentina, bueno, estaba dando resultados espectaculares muy pronto, pero el otro día vi, además lo vimos juntos, que resulta que por pues no sé si era el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, lo que sea, Argentina ha decrecido, es decir, tiene un decrecimiento del PIB en los últimos tiempos. Claro, eso supone sacrificios para la población y una evidente pérdida de riqueza o prosperidad. Claro, eso se suele reflejar en las urnas. Cuanto más, además, sensible sea una población al populismo, que me temo que los argentinos lo son bastante, pues con mayores, o sea, que puede ser un voto de protesta por las políticas de Milei muy fácilmente, no un castigo por corrupción, ¿eh? Es difícil saberlo. Es difícil. Yo lo dejo sobre la mesa tan porque difícil ya digo como que... saber exactamente el rigor de los elementos que componen o que se agregan en la descripción del PIB argentino en los últimos años, claro. Pues es como el PIB español, sí. La mitad es manteca. Sí, pero claro, pero ahí hay gente que está sufriendo. Tampoco se ha mejorado la redistribución, los índices de Gini y estas cosas, no lo sé. Yo creo que hay una cuestión que, primero, desde el primer momento se dijo siempre que el flanco más débil de Milei era su hermana. ¿Era? Su hermana. Su hermana. Y que algún día le daba un disgusto, parece ser que empieza a darle disgustos. Segundo, en la Argentina, cuando empieza el cambalache, por decirlo con el título de un tango, ya todo el mundo empieza a pensar que todo es cambalache, ¿no? Siglo XX cambalache, problemático y favorable. Exactamente. Entonces es difícil ya distinguir. Este ya, con sus nuevos acuerdos con Macri y tal, en fin, cambió bastante sus decisiones tan radicales primeras, que por otro lado le llevaron a tener unos números espectaculares en poco tiempo, pero hay un número que no consigue, que es la inversión extranjera. Es decir, y mientras no haya una nueva inversión extranjera, nuevos dueños de la economía argentina, mientras sea siempre los mismos, por mucho que quieras, pues aquello no va a cambiar. Yo lo único último que te digo es que lo que sí que me asusta es Kicillof como alternativa a Milei. Lo conozco bastante a Kicillof, lo he tratado. Es más rojo que las candelas. Es un gran aficionado a coleccionar, ¿cómo se llama esto? El libro rojo de Mao. Es un maoísta acérrimo, es una cosa increíble. Como caiga la Argentina en manos de Kicillof en poco tiempo, desde luego el viaje va a ser
una temeridad tremenda. En fin. Bueno, esto es lo que hay. Nosotros seguiremos informando según vayan pasando cosas, porque de momento lo que tenemos es este resultado electoral parcial, pero es verdad que muy significativo, y por otra parte el asunto de corrupción, que a ver en lo que queda. Pero bueno, de entrada me resulta abracadabrante la imagen que acabamos de ver de Cristina Kirchner saludando desde el balcón de su casa, de la cual no puede salir porque está en arresto domiciliario por delitos de corrupción. Perdón, estaba bailando, no estaba bailando y bailando. A mí es que resulta un poco siniestro porque además veías la sombra, ¿verdad? Es decir, era como la abuela de psicosis. Imagínese usted que la abuela de psicosis, los rumores de corrupción en el entorno de Milei, pero aquí tenemos a Cristina Kirchner bailando desde el balcón. El epítome de la corrupción. También bailaba hoy Pedro Sánchez. De la cárcel. Pero poco podemos decir cuando hay alguien que ha ido a bailar. De vez en cuando hay gente que va a bailar con Puigdemont y Waterloo, y tranquilamente. Pues lo mismo también es verdad. Estamos en Argentina. Bahía. Bueno, digo, Pedro Sánchez. Atentos a cómo empezó Pedro Sánchez esta mañana el asunto de Israel. Porque lo que ha dicho es, como España no tiene bombas atómicas ni portaaviones, vamos a sancionar a Israel. O sea, si España tuviera bombas atómicas y portaaviones, Pedro, ¿qué ibas a hacer? O sea, de verdad, este hombre está enfermo. Porque a nadie en su sano juicio se le ocurre empezar así una alocución de ese tipo. ¿Qué quiere usted que le diga? Pero bueno, luego está el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que ha creado un conflicto internacional de narices. Vamos a ir por partes. Primero vamos a ver exactamente ese catálogo de medidas y luego enseguida veremos las reacciones, catálogo de medidas contra Israel que nos cuenta María Vallejo. A las 9 de la mañana salía hoy Pedro Sánchez para realizar una declaración institucional desde Moncloa. Lo hacía para anunciar una serie de medidas contra Israel por la situación en Gaza. Aunque ha comenzado condenando el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, ha criticado la respuesta de Israel. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. En esta declaración, Sánchez ha informado de varias medidas que limitan las relaciones comerciales e institucionales entre España e Israel. En primer lugar, el presidente del Gobierno ha anunciado la aprobación urgente de un Real Decreto que va a consolidar el embargo de armas. En este punto se incluye también la prohibición legal y permanente de su compra y venta. Se prohíbe también el tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustible a Israel. Se niega también la entrada aérea de aviones que transporten material de defensa o armamento. Las prohibiciones siguen. Hay que sumar la de comerciar con productos de territorios ocupados tanto en Gaza como en Cisjordania. No podrán tampoco acceder a España aquellas personas vinculadas con la guerra. Por otro lado, se van a limitar los servicios consulares al mínimo exigible por la ley internacional. El Ejecutivo va a reforzar también el apoyo a Palestina y esto se hará mediante el aumento de efectivos militares en la operación europea desplegada en Rafah y apoyando proyectos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. También se va a ampliar la contribución española con Naciones Unidas con 10 millones de euros adicionales y la partida de ayuda humanitaria para en 2026 alcanzar los 150 millones. Todas estas son las medidas de Pedro Sánchez contra Israel que justo vienen en un momento clave porque recordemos que algunos socios, como Unidas Podemos, pedían al Ejecutivo que actuase con este país para apoyar los presupuestos. Pocos minutos después de que saliese Pedro Sánchez, Israel ha contestado al plan. Acusa al Gobierno de España de ser antisemita y de ser un corrupto y prohíbe, atención, la entrada de Yolanda Díaz y también de la ministra Sira Rego. Bueno, ha organizado lo que era inevitable, enseguida os doy la palabra, antes vamos a ver qué es lo que ha organizado, porque a partir de ahí se ha sucedido la información, ¿no? Y solo una precisión, el dinero que dice el gobierno español que va a dar la autoridad palestina en Gaza es dinero que le va a dar directamente a Hamás, porque Al-Fatah ya no está en Gaza. Los han echado, los ha echado la gente de Hamás. Entonces, en fin, uno puede estar de acuerdo en que Netanyahu está forzando la mano. Sí, eso es un debate. Pero el hecho objetivo es que en Gaza ahora manda Hamás, que tiene como rehén su propia población y que sabe perfectamente lo que está haciendo. Yo creo que ese es el tema clave. En fin, bueno, ¿qué ha pasado después? Pues un poco de todo. Marina Neira.
El presidente del Gobierno anuncia las 9 medidas contra el genocidio en Gaza para que España esté en el lado correcto de la historia. Todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno, y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que España estuvo en el lado correcto de la historia. Tras estas palabras, en España las reacciones no han tardado en llegar. Sumar, sus socios de coalición con los que ha estado negociando estas medidas contra Israel, avisan a Sánchez de que quieren la retirada de la embajadora española en Tel Aviv. En las medidas que nosotros exigimos esta semana estaba la retirada inmediata de la embajadora Ana Salomón de España en Tel Aviv. Eso no está en el paquete que anunció el presidente del Gobierno, por lo tanto habrá tiempo de seguir discutiendo de cosas que nosotros sí queremos que ocurran y que todavía no están en el paquete. Podemos desconfía de lo prometido por el presidente. Sánchez anuncia un embargo de armas después de meses en los que ha redoblado la importación de material militar israelí, y además el Gobierno de España sigue sin romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida de Israel. Un embargo de armas es urgente y no puede quedarse en un mero titular, como ocurre las más de las veces con este Gobierno. Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de faltar a la verdad. Esto se lo han exigido sus socios y por tanto sale aquí a decir cosas. Algunas de ellas ya las ha dicho, en otras ha mentido. Que España no va a comprar ningún tipo de armamento a Israel. Falso. Está faltando a la verdad. Y el presidente lo que tenía es que llevar este asunto a Europa y conseguir que todo el Consejo se pronuncie de una forma clara. Vox también se ha pronunciado. Cuestionan los lamentos del presidente. España, como saben, no tiene bombas nucleares. Abascal asegura a través de su red social X que Sánchez quisiera tener armas nucleares, pero no para defender a España, para defender a Hamás y seguramente a Maduro. El ministro de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv ante las calumnias de Israel y el veto a Díaz y Rego. Israel rápidamente reaccionó con aquello de que España expulsó a los judíos en 1492. De verdad, o sea, en fin. De todas formas, hay que decir que el Gobierno no está solo. ¿Por qué? Pues porque es verdad que en los últimos días la campaña, ciertamente orquestada, lo hemos visto, en favor de Hamás, convirtiéndola en campaña en favor de Palestina, ha llegado a todas partes. Y discutíamos la semana pasada acerca de su asalto, por ejemplo, a la Vuelta Ciclista a España. Ha creado una opinión, en la opinión publicada, ha creado un discurso, y ellos eso lo hacen muy bien siempre. Claro, ¿qué pasa? Pasa que por parte del Partido Popular hay, como de costumbre, ¿cómo decir?, un exceso de exposición al discurso del contrario. Y al final, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que la señora Guardiola el otro día. La señora Guardiola que dijo esto. Por responsabilidad, alcé la voz contra la barbarie y el horror que se está viviendo en Gaza. Y es que creo que no podemos permanecer indiferentes ante tantísimo sufrimiento, y desde luego no seré yo la que haga una disertación de geopolítica, pero sí que quiero hablar de humanidad. Y en pleno siglo XXI, cualquier conflicto debería encontrar su salida en el diálogo, en la palabra, en el acuerdo. Así es que condeno de manera enérgica el terrorismo y la violencia contra la población gazatí. Palabra de honor, se llama ese escote, si no me equivoco. Bueno, la señora Guardiola puede decir lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque no tiene consecuencias. Es como si ahora me pongo encima de la mesa y digo eso o lo contrario. No tiene consecuencias. No es la presidenta del Gobierno. Ni yo, ni usted. Ser presidente del Gobierno es otra cosa, o querer serlo también. Y aquí es donde Feijóo está en un ni contigo ni sin ti tiene mis vales remedio, contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero. Porque también ha estado en la cosa de decir exactamente qué. Yo lo que personalmente digo, en fin, lo que echo de menos es visión de Estado, en todos los casos. Pero bueno, seguro que vosotros tenéis también vuestras yo creo que además ha hecho unas medidas muy dudosas. En primer lugar,
La gente tiene que saber que aquí el que es oficialmente terrorista es Hamás, declarado por las Naciones Unidas como organización terrorista. Lo que han hecho es un apoyo explícito al gobierno de Gaza por parte de Hamás. Por lo tanto, a una organización terrorista. En contra de un Estado que efectivamente, yo la verdad, como bien decías tú, la política de Netanyahu pues probablemente no la comparto, vale, de acuerdo. Pero en todo caso es un Estado democrático, el único que hay en la zona, el único Estado democrático. Y se adoptan una serie de medidas de, por cierto, dudosa legalidad, por medio de un decreto ley, que se os ha olvidado decir. Por ejemplo, la reducción de la protección consular se refiere a los españoles allí, aunque sean judíos. Se refiere a los españoles. No se está refiriendo a suprimir los consulados, ¿no? Sino a la protección consular específicamente de españoles, el mínimo. El de impedir volar y exportar armas, etcétera, oye, ¿eso está de acuerdo con los acuerdos, perdón por la redundancia, con los Estados Unidos? Porque claro, los Estados Unidos tienen libertad de dar y entregar armas a Israel, y que yo sepa, desde Morón, etcétera, salen todos los días aviones para allá. ¿Qué pasa? ¿Lo va a prohibir? Y luego establecer una torpeza de una política de esta naturaleza, que por otro lado, sin contar con los socios europeos, sin preguntar a nadie, en contra de Israel, que es el mayor socio de los Estados Unidos, y a su vez en contra de Israel, que por otro lado cada día es más amigo, como sabemos, de nuestro principal enemigo. ¿De Marruecos? De Marruecos. Es que claro, es que es alucinante. Es insensato claro, todo. Es que si tú suprimes la posibilidad de suministrar petróleo en los petroleros judíos o israelíes en España, en la península, pues irán a Marruecos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí, de todo esto, el que más beneficiado sale es Marruecos. Entre otras cosas, el servicio que nos ha hecho, y muy bien prestado, Israel hasta ahora, que yo sepa, es la mejor información sobre la yihad islámica que hay en España. Eso dicen al menos. Sí. Efectivamente, nada más y nada menos. Luego, es una medida de tal naturaleza, solamente yo sí pienso que en razón de su interés particular. Una huida hacia adelante para ganar 7 meses más y punto. Aprovechando todo el follón que han montado con la vuelta ciclista, etcétera, etcétera, y nada más. Una cortina de humo, una vez más, aprovechando pues una vieja historia de la izquierda irredenta española, de la lucha palestina y tal igual, que efectivamente ahí tiene su historia, pero ya, mire, en fin, una cosa impresentable por parte del presidente del gobierno y del gobierno español. Para romper el discurso, que es una cosa que a Sánchez le pasa últimamente con muchísima frecuencia, en ese mismo momento, en un atentado, moría un chico de origen español, de Melilla, al que vamos a ver ahí en la pantalla. Moría asesinado él y otros muchos. En fin, atentado así de bastante por los salvaje. terroristas de Hamás. Y Hamás, bueno, eso no se sabe. Lo que sí que sabes es que Hamás de inmediato los ha felicitado. Porque aquello es lo que es. En fin, Carlos... Post-mortem. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. Tú decías, María Guardiola, la presidenta de Extremadura, puede decir lo que le dé la gana porque sus palabras no tienen ningunos efectos. Yo diría que 3/4 de lo mismo pasa con Pedro Sánchez, que puede decir lo que le dé la gana porque sus palabras carecen mayormente de efectos, y la mayor parte de los efectos de sus palabras van a ser perjudiciales para nosotros, no para los israelíes. No, para nosotros, no para los israelíes. Cuando se dice vamos a acabar con la compraventa de armas con Israel, en primer lugar, nosotros no vendemos armas a Israel. Israel tiene proveedores mucho más seguros, mucho más fiables y mucho más modernos de armamento que España. Nosotros sí que compramos armas a Israel y por lo tanto nos vamos a ver ante la imposibilidad de comprar. El escándalo se planteó hace bien poco tiempo, a cuenta de la munición que utilizaba, no sé si la Policía Nacional o la Guardia Civil. Ese boicot al comercio de armas, a la compra de armas a Israel, va a perjudicar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como esa limitación, lo señalabas tú, sorprendentemente, de las funciones consulares, afecta a los españoles que viven en Israel, claro. No a los israelitas que viven, o no a los israelitas o los israelíes que viven en España, sino a los españoles que viven en Israel. Otras de esas medidas
medidas son absolutamente impracticables. Tenemos unos acuerdos firmados con Estados Unidos que permiten al gobierno americano utilizar para el tránsito de sus aeronaves las bases de Rota y Morón, y que contemplan la no necesidad de informar respecto del destino, respecto del contenido de los cargamentos de esas aeronaves. Por lo tanto, repito, van a tener un efecto mínimo, cuando no insignificante, sobre el conflicto, y si tienen algún efecto, tendrán un efecto dañino respecto de la población española o de los intereses españoles. ¿Qué es lo que justifica esta medida? La medida se justifica básicamente como consecuencia de las dinámicas internas de la coalición gubernamental. Es decir, si hay algo que une a todos los socios de Pedro Sánchez, es el odio a Israel y el apoyo en estos momentos a Palestina. Por cierto, ¿por qué ese apoyo tan desmedido a Palestina? Mañana lo intento explicar en mi columna en La Gaceta, ¿no? Pero si hay algo que une a los socios del gobierno es el odio a Israel y el apoyo a Palestina. Una pregunta, por lo tanto, Carlos, todo lo que sea salirse por la tangente refuerza la coalición gubernamental. Una pregunta, y esa es la tú que estás en el Parlamento y que conoces más ahora el comportamiento de algunos, ¿tú crees que van a convalidar el decreto ley? Que anuncia el gobierno. Pues no lo sé, porque Podemos está tan absolutamente obcecado con esta cuestión que todo lo que no sea una política de rechazo de máximos, lo cual incluye la ruptura de relaciones diplomáticas, les va a parecer poco. Y Podemos y estar en una PNV también van a jugar de o todo o nada, o me das todo lo que pido o me marcho de la Cámara. Sí, pero no lo sé, Por lo tanto, se da incluso la posibilidad de que ese intento de cohesionar su alianza no acabe de funcionar. Y Junts PNV... ¿Tú escribes en Gaceta mañana sobre esto? Sí. Yo también, pero no exactamente sobre esto, así que va a ser divertido. Pues allí nos Dos por el precio de uno. Dos por el precio de ninguno, que es gratis. Exacto, José Ramón Enrique. Yo voy a empezar por discrepar de José Javier Esparza, que ha dicho, este hombre está enfermo. No, el verbo no es ese. Este hombre es un enfermo. Bueno, no es una cuestión temporal o una cuestión que se pueda curar. Este hombre no tiene arreglo bajo ninguna circunstancia. O sea, la famosa tríada oscura que tenemos absolutamente claro es un psicópata y no se va a curar ni ahora ni luego. Lo que pasa es que está en la presidencia del gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho esta mañana? Pues hombre, sobreactuar, posturear. Por razones de preservación de su gobierno difícilmente mantenible o constituible, bueno, quizá con los elementos de extrema izquierda o de izquierda que están en su entorno, quizá, desde luego con Convergencia, muy probablemente no, y con el PNV tampoco. Yo creo más bien que está simplemente cuidando su propia viña. Es decir, aquí que no salga la corrupción que afecta a mí, a mi familia y al partido. Total. Por este orden, a mí, a mi familia y al partido. Por lo tanto, haré lo que sea necesario y diré cualquier tontería. Por ejemplo, que no vamos a permitir que los buques que vayan... Pues chicos, lo que habéis dicho ya, pues se van a ir a Marruecos. Es decir, ¿por qué nos das a nosotros tiros en el pie para protegerte a ti? Pues porque es un psicópata, es una persona que está enferma y es un enfermo. Es decir, no tenemos solución hasta que este hombre no salga de la presidencia del gobierno. Es así de eso. Don Enrique. Sí, pero poco que añadir a lo que se ha dicho, sobre todo lo que han dicho don Jesús y don Carlos, ¿no? Porque han dicho todo lo esencial. Añadir que no ha puesto usted la reacción del ministro israelí de turno, que ha sido la más sensata. No ha acudido a la expulsión de judíos y tal, sino que ha dicho que, bueno, no necesitamos en Israel a España para protegernos. España nos necesita a nosotros. Tienes mucha razón, efectivamente. Nosotros muchísimo más. O sea, que bueno, que se las apañen y los votantes sabrán. Eso es lo que he dicho, sí, que es la verdad. Entonces, yo sí que creo que os ha dicho que ha sobreactuado, evidentemente, porque el pecado que está cometiendo en una situación pues muy delicada, donde no hay unanimidades, donde en fin, la información que te llega está siempre sesgada, sucede la Vuelta a España, sucede en España, etcétera, invita a la prudencia. Evidentemente que los crímenes de guerra y si las noticias que nos llegan son ciertas, son condenables, pero condenables, digamos, diplomáticamente o por los tribunales internacionales cuando les llegue, etcétera. Pero claro, sobreactuar, es decir, soy el único que toma medidas, etcétera, es una falta de prudencia que pagaremos los españoles, sin duda alguna. ¿Sabe él que Israel sí tiene la bomba atómica, supongo?
Nosotros no la tenemos, pero ellos sí la tienen, ¿eh? Yo cuando, y también lo tiene Estados empezó a hablar Unidos. y he oído esto, pensaba que iba a decir eso. O sea, que iba a ir por ahí. No, él iba a pijo sacado, que dices, Murcia, ¿verdad? Con lo suyo, o sea... Y desde luego, como eso sí es lo mío, debo constatar una vez más, si España en esto es irrelevante e imprudente, hay otra cosa que es absolutamente irrelevante y no imprudente, sino descarajada, que se llama la Unión Europea, incapaz de mantener una sola voz en este conflicto. Sí. Y lo lamento. Yo tengo puesto sobre la mesa hace tiempo y aquí me ríen todos el toro, ¿eh? ¿Cuánto tiene que ver en esa incapacidad de la Unión Europea para tomar una decisión políticamente, en fin, digamos, coherente, el hecho de que haya países con un porcentaje de población musulmana excesivo? Y otro con un lobby judío muy superior a otro. Y otro con un lobby por judío, ejemplo, por cierto, completamente. Quería decir que por lo menos a mí me consta, a lo mejor, don José Ramón, que es brillante economista y yo soy un amateur, pero a mí me consta que hay fuertes inversiones judías en Cataluña, concretamente. Entonces vamos a ver lo que hace Junts. Eso dice que... Vamos a ver lo que hace Junts. Junts es el partido más pro-israelí, el segundo partido más pro-israelí del arco parlamentario, y efectivamente lo que he dicho antes respecto de la voluntad de cohesionar su coalición, tendría que matizarlo, la voluntad de cohesionar el flanco izquierdo de su coalición, aún a riesgo de romper todavía más con el flanco, llamémosle derecho, de su coalición de gobierno. Que por cierto, nosotros no tenemos portaaviones, pero sí tenemos portaeronaves. Lo que pasa es que como nos hemos negado y hemos roto también el contrato de compra de los F-34 a los Estados Unidos, pues no podemos tener. Bueno, ya les hemos lanzado un portaeronaves sin aeronaves. Ya les hemos lanzado la flotilla, de Ada Colau, y ya deben de estar lo suficientemente asustados. Que no sé por dónde van ahora, por cierto. La política creo que están entre las calas de Menorca y las calas de Túnez. Entre Caribdis y Algeciras, sí, entre la cazuela de pescado y el en su alianza, queriendo liderar toda la progresividad latina, su alianza con China, porque otra cosa, en contra de los Estados Unidos. Esto, por cierto, nos va a llevar al tema del rey, del que vamos a hablar enseguida, porque la última ideica de Moncloa es llevar al rey a hacer una visita a China. Eso es. En un momento en el que no hay ningún problema internacional con China. Bueno, en fin, pero a eso ya llegaremos. Cerramos tema y nos vamos a la punta. Había un pequeño asunto que se ha tocado anteriormente, pero que me gustaría traer de nuevo a colación, y es la presencia de Naciones Unidas y su opinión. Que el señor presidente ha comentado que había una relatora de Naciones Unidas que hablaba de genocidio. No hay ningún genocidio por parte de Israel, pero eso es discutible y desde luego lo tengo muy claro y lo puelo demostrar. No, el problema es la UNRWA. Es decir, la UNRWA, el organismo de Naciones Unidas que se creó para las zonas ocupadas, para proteger a los palestinos. La UNRWA ha estado protegiendo las actividades de militares de Hamás y eso está demostrado. Así es que Naciones Unidas, en estos casos, lo que puede hacer es, de momento, callar, porque la corrupción les invade. Para ser precisos, consta que responsables de estas UNRWA, usted lo habrá visto, en la zona estaban absolutamente infiltrados por Hamás, para ser precisos. A las que el gobierno español financia con generosidad creciente. Que es un asunto demasiado complicado como para que venga Aaron Piernas, ¿verdad?, entre sauna y sauna, a decirte, vea, estamos al lado correcto de la historia. Prudencia y moderación. Que siempre es la cara B de la inteligencia. Porque no tengo el arma nuclear. Eso es terrible. Imaginaos que no... Yo ahí tengo mi polémica con Enrique permanentemente. Imaginaos que no estuviéramos en la Unión Europea, o más bien, que no estuviéramos en el euro. Y que el gobierno de España pudiera manejar la peseta libremente. Por Dios, la hiperinflación alemana del año 23 iba a quedar en mantillas comparado con lo que iban a hacer estos. Con lo cual, por suerte, estamos en el euro. No, estoy de acuerdo. Pero claro, estoy de acuerdo. El arma atómica, el portaavionaves, pero este señor... No, oye, pero en eso no discrepa, por suertísima estamos en el euro. Pero claro, eso no deja de ser lamentable que no haya los países del euro. Y eso se refleja, por cierto, en la debilidad de la moneda. Una posición no tengan una posición común. Moderada probablemente, hombre, Enrique, querido, prudente, porque no se puede. Tú dirás lo contrario, porque no se puede.
Ya, no se puede que, perdón. Tener una posición unitaria en la Unión Europea. Bueno, esto es otro debate. Claro, Alemania tiene su pasado con los judíos, Francia... Pero a riesgo de que luego me llamen tibio... Sí, como... Te has sentado mal. ¿Eh? Es que es la primera vez en mi vida que me llaman tibio. Me han llamado de todo. Y mira que tengo ya años, pero de tibio nunca. Así que estoy fascinado. No fui yo. Mientras no te tuteen... Pero no fui yo, ¿eh? No, y además no ha sido... Cada vez me ha llamado de todo menos tibio. Desde luego. Vamos a ver. A Silvestrao. O sea, este es un problema enconado en la política mundial desde prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, que no tiene solución pacífica, de momento ninguna, según han demostrado los hechos. Es evidente. Entonces, yo entiendo las posiciones, insisto, personales, opinativas, de argumentos históricos y tal. Ya esto está muy bien. Pero un señor que es presidente del gobierno tiene un país del que es responsable, que mañana, cuando él se vaya, va a tener que asumir determinados conflictos, porque la vida internacional es conflicto por definición, que de lo que se trata es de que, en fin, sean lo más llevaderos posible. Si ahora mismo te creas aquí, como nos ha metido este, un jardín lleno de cardos por todas partes, o sea, ¿España qué gana con esto? Nada. Nada. Al contrario. Al contrario. Me parece que la evaluación tiene que ser simplemente esta, ¿no? El peligro en de fin, las interés fuentes de nacional. información. ¿Cómo puede tener sentido el interés nacional quien no tiene sentido de la nación? Esto ya es otra historia. Es la ilusión, que aquí estamos, es la ilusión del liderazgo. Es decir, si tú escuchas a Pedro Sánchez, pero sobre todo si tú escuchas a Álvarez, el ministro vive en la ilusión de que España marca, determina la política internacional, de que somos pioneros en abrir vías de lo que sea, de diálogo o de lo que sea, de que España decide, de que España abre caminos, de que otros países siguen nuestra ruta. Viven en la ilusión de que nuestra política determina la de otros países. Y lo que pasa es que emprendemos un camino y cuando nos damos media vuelta descubrimos que nos ha seguido Noruega e Irlanda. ¿Y el uniforme? ¿Y ese uniforme de Álvarez? No, hombre, busque usted en internet. El pequeño Metternich. Álvarez, uniforme. Y luego recordará aquellos tebeos del botón sacarino de cuando éramos pequeños. Vamos a la publicidad. Venga, que hay que hacer la pausa. Y hay que hablar de corrupción y luego del debate del tema del rey. Más que nada, pues, es que todo el mundo está hablando de lo mismo. Usted ya sabe que en el mundo mediático, particularmente en la derecha social, es muy dicen, no te digas nada del rey, no vaya a ser que... Y con esto de no vaya a ser que, joder, al final estaba el otro día ahí partiendo peras con el... fiscal general. O sea, algo hay que decir, ¿no? Digo yo. Bueno, publi y a la vuelta. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Son las 23:20, 22:20 en Canarias y hemos de pasar por el tema de la corrupción inevitablemente. Vamos a plantear parte de todo lo que has suscitado hoy, más que nada para comentar cómo se está poniendo un poco el paisaje, ¿no? Que está complicado a estas horas, si no me equivoco, en una cadena, aquella que empezó con las mamachicho, mire usted por dónde, está la mujer de Ábalos, o exmujer, no sé cómo se dice, ¿no? Contando en una operación que consiste básicamente en mostrar que el problema de Ábalos es que era un golfo y que le gustaban las señoras. Pero lo importante no es eso, ¿eh? Lo importante es el dinero. Y de eso, pues bueno. Bien, otra operación paralela es la de la famosa fontanera, que hoy acudía al Senado. Y esto es lo que ha pasado. Gloria Sacristán nos lo cuenta. La polémica fontanera del PSOE, Leire Díez, ha vuelto este lunes a acaparar la atención mediática. Mientras comparecía en el Senado, hemos conocido que Díez pidió expresamente a Koldo García que no involucrara a Santos Cerdán en el caso de corrupción. La fontanera se reunió a principios de este año con el exasesor de José Luis Ábalos y en aquellas reuniones también le pidió información sensible que comprometiera a altos mandos de la Guardia Civil.
Este lunes, la fontanera ha comparecido en el Senado a petición de los populares y ha vuelto a negarlo todo. Yo ya sé que hay un intento intensivo de aparentar que, al igual que hubo una cloaca en la etapa de gobierno del señor Rajoy, hay una cloaca aquí. No sé si la habrá o no la habrá. No sé si la habrá o no la habrá, pero desde luego que esta señora forme parte de ella, no. Asegura que nunca ha extorsionado a nadie. Yo no he extorsionado a nadie en mi vida. Y que el PSOE nunca le ha encargado investigar a fiscales, jueces o miembros de la Guardia Civil. ¿Niega entonces que Ferraz le encargara investigar a fiscales, a miembros de la UCO, a jueces? Lo que sí ha admitido ha sido haberse reunido con Cerdán en varias ocasiones, una de ellas en la quinta planta de Ferraz en abril del año pasado. Que ya habíamos dicho que habíamos estado previamente otras dos personas en la sede de Ferraz y que habíamos estado viendo unos cuantos documentos, eso lo hemos dicho públicamente. Y ha vuelto a vincular todas sus investigaciones a la elaboración de un libro. Parece mentira que en el país de las libertades y en el lugar de las libertades esta periodista tenga que decir que tiene derecho a informar, derecho a informar, derecho a investigar. El próximo mes de noviembre, Díez tendrá que comparecer de nuevo como investigada por cohecho y tráfico de influencias. Será ante un juzgado de Madrid y lo hará para esclarecer las reuniones que mantuvo con el empresario Alejandro Hamlin o el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. Así que es una víctima de la libertad de expresión. Queda claro. Bueno, libertades las que se tomaba Begoña, al parecer. Está cantando un señor que trabajaba allí, en todo el entorno del asunto de las saunas. Mire, o sea, de verdad no se puede decir más claro. Lo que ha contado es esto que nos va a contar Marina Neila. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, era la encargada de pagar los anuncios de la sauna gay de su padre. Se publicaban en la revista pionera gay llamada Mensual. Así lo ha asegurado para El Español Paco de Narváez, que fue comercial y relaciones públicas de la revista. Tuvo contacto directo con Begoña Gómez durante años. Finales de 2002, 2003, 2004 y 2005. En ese tiempo, Begoña le entregó sobres con billetes para pagar la publicidad de la sauna Adán de su padre. 330 euros mensuales. El periodista asegura que Sánchez era conocedor del trabajo de su mujer desde que fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, con un programa que incluía la lucha contra la prostitución mientras su mujer gestionaba locales en los que se ejercía. Él estuvo con Begoña el año 2003, 2004, 2005 y se casaron en 2006. O sea, sabía perfectamente, ¿no? Blanco y en botella, a qué se dedica tu chica. Narváez expone con todo lujo de detalles que en la sauna se ofrecían drogas de forma habitual a los clientes. El chico le dijo que qué tenía, y le dijo que tenía Viagra y Cialis, invitación de la casa. También que había menores de edad trabajando y que se grababa a la gente importante. La mayoría en esa época de chaperos eran todos brasileños y colombianos. Era la mayoría. Había menores de edad. Dice, no, cuando viene aquí gente importante y cual, yo sé que aquí graban. Porque ahí iban policías, deportistas, de todo, o sea, de todo. A ver, en eso no había mucha distinción. Lo que sí era, digamos, que tenía un porcentaje mucho más alto, era de políticos, y vuelvo a repetir, del PSOE. Y ahí descubro... Digo, ¿cómo así? Dice, sí, cuando viene gente importante, yo sé que aquí se graba, pero... Asegura que Begoña Gómez también conocía lo que sucedía dentro de la sauna. Sabría lo que hacían en ese recinto, ¿no? Sabría los negocios del padre. Es que el padre no tenía otros negocios. Todo su patrimonio que hizo posteriormente salen de esos negocios. Desde la oposición critican la hipocresía de Sánchez al intentar abolir la prostitución cuando se lucró de los negocios de su suegro. Buena parte del patrimonio familiar que usted tiene viene de ingresos producidos por el abominable negocio de la prostitución. La verdad es que todo esto en realidad es lo que se iba sabiendo ya a partir de los famosos audios de Villarejo. Lo que pasa es que, bueno, ahora van apareciendo gente que dice, pues efectivamente yo estaba allí. Bueno, lo que hay. Hay muchas más cosas para completar el cuadro, pero solo una que nos ha llamado particularmente la atención, ya no lo pongo más, y que abren los contertulios, que es la nueva mudanza del señor Zapatero. Zapatero se muda a una casa de 2 millones de euros en Las Rozas de Madrid,
Y Marlaska le instala una garita con escolta policial permanente, a lo cual en principio no tendría derecho. O sea, los expresidentes del gobierno tienen derecho a escolta policial para sus traslados, cosas que hagan en su vida, pero una garita, ¿no? Bueno, pues también, sí. Ahí estamos, en fin. Bueno, ahora, este es el perfil, ¿qué quieres que? Pues ahí está el patio. José Ramón, Carlos, Jesús, Enrique. Al parecer la vivienda no está a su nombre. La vivienda no está a su nombre, efectivamente. Lo cual permite desviar la la atención, me imagino, pero sí vive allí. No, fue una operación particularmente extraña cuando apareció su nombre vinculado a las investigaciones de Estados Unidos con el tema del cártel de los Soles, vendió a toda prisa donde vivía en Aravaca, ahora ha comprado esto alguien que no es él, su nombre, en fin, y es donde él se ha ido a vivir y lleva allí unas semanas, efectivamente. ¿De dónde saca para tanto como destaca? No lo sé, pero es una práctica común, ¿no? Es que resulta difícil decidir por dónde empezar. ¿A qué resulta más goloso hincarle el diente, ¿no? Un presidente del gobierno cuya esposa se dedicaba a cobrar los anuncios, a pagar los anuncios de los prostíbulos de su padre, a un ex presidente del gobierno que acumula un patrimonio incalculable, literalmente incalculable, al mismo tiempo que visita Venezuela y otros países hispanoamericanos con una frecuencia sospechosa, o una fontanera del PSOE que insiste en ser llamada periodista, que comparece en el Senado y que nos aclara que ella no trabajaba para el PSOE, sino que trabajaba de freelance para el PSOE, como si hubiese una diferencia importante entre estar en la plantilla del PSOE o venderle después la información que uno ha cosechado con el sudor de su frente al Partido Socialista en los despachos de Ferraz. No sabe uno por dónde empezar a hincarle el diente a la corrupción de este gobierno, y no sabe uno qué es más sonrojante o más bochornoso que la corrupción, que la prostitución o que el narcotráfico y la dictadura asedien a este gobierno. Yo creo que hay una cosa que está siendo ya peligrosa, y es en acostumbrarnos a este mundo tan sórdido, ¿no? Porque es que estamos hablando de unas actividades, es decir, el presidente de gobierno resulta que se empieza a decir que también participó en la gestión del proselitismo, de las saunas, de no sé qué. Todo esto, estamos hablando de una ya a unos niveles de zafiedad y de sordidez que es increíble, ¿no? Y la garita de la policía para que este asunto no termine en un callejón oscuro a altas horas de la madrugada. Y luego la gente ya se empieza a acostumbrar. Yo no sé, el otro día decía, bueno, no es que dicen que él también participaba. Bueno, ¿qué importa? Si la gente tiene cuidado. Que él participara en la gestión del negocio no es algo que se haya demostrado, pero que el negocio financia su campaña. Eso es algo que está bastante claro, ¿no? Y aquí es donde... Pero eso es una cosa que ha contado gente del PSOE, fuera. Ahora, lo cuentan ahora, claro, pero lo cuentan que de ahí... Bueno, y esa observación que hace la persona que es entrevistada, de que se grababa, y de que se grababa particularmente a los políticos, y de que la clientela era en muy buena medida procedente del partido del cual ha acabado siendo secretario general el yerno del propietario de la sauna, Blanco. Pero que no estamos hablando de alguna cosa de contrabando, no, estamos hablando de prostitución, de venta de drogas, de grabar escenas sexuales a políticos. Es alucinante. De menores. De menores. De migrantes, de chaperos, probablemente explotados. En fin, bueno, en fin, que el aroma de AMPA, Enrique, José Ramón. No, yo un poco de decir, a mí esto me interesa poco. Es decir, yo creo que los para mí crímenes políticos de Sánchez y del sanchismo es lo grave. Después lo otro, no suelo ser mojigato. Personalmente le tengo un enorme respeto a las prostitutas, digamos, de las dos clases. Respeto y cariño, lo cual no quiere decir
más que eso, pero unas porque deciden libremente en un país donde se dice que una niña de 16 puede decidir libremente sobre su cuerpo, hombre, pues una señora formada o azafata o lo que sea que decide su manera de intentar vivir mejor, la respeto. Y después, por supuesto, las pobres, que ahí lo que hay que combatir son las mafias, los proxenetas, etcétera. Pero bueno, no soy mojigato. Luego, bueno, si era legal, bien, y si no es legal, que haga en favor de intervenir quien tenga que intervenir, por ejemplo, el fiscal general del Estado, ¿no? Claro. Es decir, la venta de drogas no es legal, las grabaciones no. A mí de todo esto que se ha dicho ahí, lo que sí me parece que hay que ir al fondo, a ver, que supongo que es muy difícil, y sí preocupante, es lo de la fontanera. Es decir, porque eso ya no es un problema moral, hay que ver qué inmoral es, porque tal, pero no. Eso es un problema de lesa democracia y de indecencia absolutamente política y por lo tanto ilegal, que es, pues eso, el cohecho, ¿no? Que es de lo que está acusada, es decir, amedrentar o sobornar a instituciones del Estado, que puede ser un juez, que puede ser un policía o lo que sea, en beneficio de un partido, ¿no? O de un ministro. Claro, eso yo iba eso ahí. Para mí es lo terrible. La última frase es la apropiada. Todo esto, el aroma es pútrido. El proxenetismo es muy desagradable, es decir, la prostitución es muchas veces, o bien por voluntad o bien por obligación, y bueno, cada uno, mira, nadie va a enjuiciar, y por supuesto nada, en absoluto. Pero el proxenetismo, que es la organización de la necesidad de la gente para satisfacer deseos de terceros que tienen que hacerlo en la oscuridad, que luego no era tan oscuro, eso ya me gusta menos. No, aquí la clave no es esa, la clave es la financiación del Partido Socialista Obrero Español. Porque todo al final aboca ahí. Esta señora, la fontanera, en el fondo se estaba moviendo para que en última instancia todo reporte beneficios. Por supuesto, el señor que está en la cárcel y el portero de discoteca también de prostitución. En fin, si es que son todos. Y están todos en torno al PSOE. El problema y es información lo que pide. O sea, no hay ese dinero, es información, porque con esa información puedes destruir una institución del Estado, un representante, un juez, tal y cual. Sí, es. Señores, a la policía, porque hay que hacer la pausa. Y del asunto del rey yo querría hablar con cierta calma, porque el debate está en todas partes. ¿Por qué no hace nada? ¿Qué podría hacer? Hay un artículo de Jesús Cacho este fin de semana, por cierto, en Voz Populi, excelente sobre la cuestión, y que yo le aconsejo a usted leer. Vámonos a la publicidad y a la vuelta entramos en el debate. ¿Y ahora? 23:38, 22:38 en Canarias, y vamos con el debate que se ha suscitado a partir de la apertura del año judicial, ya lo habíamos anunciado aquí, era inevitable, en fin, acerca del el rey que está haciendo, si es que acaso puede hacer otra cosa. Que hay quien piensa que sí. Y en realidad lo que nos ha movido hoy a decir, bueno, vamos a plantearlo, a pesar de que sabemos que este es un tema particularmente espinoso, lo que nos ha llevado a hacerlo con toda libertad es, primero, que sabemos que a usted le interesa, y dos, que la novedad es que esta vez ha habido muchos habituales defensores a ultranza del rey que esta vez han dicho, o sea, no, esto ya sí que no. Y esto es muy revelador. Diego Soler nos hace un breve resumen. Cada vez son más las voces críticas con el rey, y no llegan precisamente de los sectores más a la izquierda de la sociedad española. Él mantiene esa distancia. Lo que yo creo es que debería mantener distancia con toda la gente que haya una sospecha respecto a irregularidades, y en este caso sería agradecer que mantuviera esa distancia. Y si por alguna razón no puede evitarla, yo le pediría que no sonriera. Muchas personas dicen que el rey en los últimos meses tendría que haber sido más tajante ante la deriva institucional de España. El escritor Jesús Cacho opina que Felipe VI no puede seguir rodeado de ladrones sin mover un dedo, y que su sonrisa no puede estar, asegura, junto a un fiscal imputado, ya que significaría para él el fin de la monarquía parlamentaria arrinconada por un gobierno radical. Y lanza una pregunta: ¿Juan Carlos I lo hubiese permitido? El periodista Ramón Pérez Maura señala que ningún rey
tiene que andar rodeado de cortesanos y acusa a Sánchez de ser el presidente español que más ha despreciado a la realeza. El general retirado Rafael Dávila asegura sentirse preocupado por la imagen del monarca al lado de un fiscal a punto de sentarse en un banquillo. Y en la clase política, el líder de la oposición asegura que el rey entiende su ausencia en la apertura del año judicial. Desde Casa Real prefieren no comentar conversaciones privadas. En la Casa del Rey han dicho eso y han dicho que ellos están la exquisita neutralidad del rey. Vale. Política. La neutralidad política. Bueno, luego Feijóo ha dicho, no, en realidad yo no quería decir que entendía, sino que tal, que... Bueno, las cosas de Feijóo, que es que... Pequeño paréntesis y enseguida os dejo, Feijóo no sabe hablar bien español. O sea, tiene usted que escucharlo. O sea, no tiene ese don, en fin, ¿qué se le va a hacer? Hay gente que nace con un magnífico don para los bolos, por ejemplo, pero para el español no. Bueno, a lo mejor ese es el caso. El hecho es que hasta este momento, cada vez que uno planteaba una crítica al rey, te decían, no critiques al rey, que es la única garantía de continuidad de la nación española. Y a partir de ahora ya, en este momento, da la impresión de que la crítica al rey se formula precisamente por eso. Señor, que es usted la única garantía de continuidad de la nación española. Y si no se va a mover nada, bueno, el gobierno va por él. Lo último que es, lo de China. Lo de China es una insensatez descomunal. Lo contaba Voz Populi, creo que era hoy, y tenemos la información en portada, que es la de llevarse al rey a China para que avale el giro político del gobierno, hombre, en un momento en el que ya no estamos como en las anteriores visitas, porque ahora mismo el mundo está partido en dos, y a nosotros nos corresponde la otra mitad, mire usted por dónde. En fin, bueno, no sé cómo lo estáis viendo, yo querría escucharos este trozo que nos queda de programa. ¿Por dónde queréis empezar? Yo lo veo como voy a disentir, ¿de quién? Yo, y luego ya me tú disientes, sí. Y luego ya me descañan todos, ¿os parece? Disiente y padece. No creo que yo te dé caña. Bueno, pues mira, el rey, Felipe VI, le decía a Pedro García Trevijano, cuando tengo una duda, me agarro al cuello de la Constitución y no la suelto. Él tiene muy claro ese constitucionalismo propio de la monarquía parlamentaria. Tener en cuenta que la monarquía parlamentaria, la primera vez que se constitucionaliza, es decir, se dice que la forma del Estado es monarquía parlamentaria en una Constitución, es la Constitución española de 1978. Y digo forma de Estado porque no podemos olvidar que no es forma de gobierno, es forma de Estado. Y el rey es concretamente, no ya solamente el símbolo de la unidad de permanencia del Estado, como dice el artículo 56 de la Constitución, sino que arbitra y modera el funcionamiento normal de las instituciones. Lo cual quiere decir que ¿cuál es su función? Vamos a ver, en primer lugar, el rey no tiene poderes, no tiene potestas, tiene más bien autoritas. Y más que la Constitución no utiliza para referirse a las potestades del rey la palabra poder, utiliza la palabra función. Tiene funciones. Funciones que congregan en general lo que ya Benjamin Constant, que primeramente fue el que probablemente teorizó sobre esto, constituyen el poder neutral, moderador y arbitral de la corona, en este caso. Dicho eso, ¿podría el rey haber hecho otra cosa? Hombre, si él hubiera entendido que hay un funcionamiento anormal de los poderes del Estado y que debe arbitrar, en definitiva, sobre eso, pues probablemente sí. ¿Lo hay? Hombre, no. En definitiva, al final, pues lo que hay es un funcionamiento excesivamente normal de los poderes del Estado. Yo comprendo que es muy duro decirlo porque este señor está procesado, no sé qué. Bueno, mire usted, ¿qué quiere que le diga? En cuanto a las funciones últimas, esas del poder neutral o del poder residual que se dice que tiene el rey, pues hombre, en última instancia tienes tú toda la razón. Es decir, es la garantía de la unidad nacional. Entre otras cosas porque el artículo 64 de la Constitución, cuando dice el juramento que presta el rey, que lo regula, dice que debe defender la Constitución, los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, por cierto. En fin, San Isidoro, no obstante, a pesar de todo esto, San Isidoro de Sevilla recogía una frase que procede de Horacio, es res erix recto facies, si non facies non erit. Lo cual quiere decir que rey eres
si haces bien y te comportas bien. Si no, terminas sin ser rey. O sea que Jesús Trillo empezó disintiendo para terminar dándome la razón, lo cual está fenomenal. ¿Qué quieres que te diga? Me parece muy bien. No, de la razón. Enrique, Yo simplemente que él, que además él suele argumentar mucho, decir que lo importante es lo que haces y lo que dejas, etcétera, y lo que... Él se refiere a San Isidoro, no a Felipe VI. No, me refiero al rey Felipe VI. Es verdad que le ha tocado un tiempo muy difícil, que desde que llegó el podercillo, la verdad es que es un... Pero, hombre, yo creo que obra constitucionalmente, ahora, sin duda, y de manera impecable, ahora. Si ahora enseguida, si no facies, no eres. Después de escuchar a todos, plantearemos la cuestión de en qué consiste exactamente eso del poder moderador, de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. Porque es un mantelequia. Enrique, Carlos, José Ramón, por el orden que... A ver, yo así también, como estoy en esa línea, no nos contestan, pero porque además voy a hacer muy breve. Y yo estoy de acuerdo, por lo menos en toda la primera parte de lo que ha dicho Jesús. Yo creo que el rey no tiene realmente poderes. Además, creo que eso se lo debe a su padre. Así quiso que fuera, o sea, trae una democracia donde el jefe del Estado tiene menos poderes que la mayoría de los otros jefes de Estado que circunden. Desde luego menos poder que la monarquía británica, sí, ahora, las otras monarquías nórdicas y tal. Pero bueno, no lo tiene. Sí tiene capacidad de hacer gestos, y yo le he reprochado en público, después en Bruselas me puse a sus órdenes, pues bueno, he reprochado, por ejemplo, que hiciera de chofer de Artur Mas. Eso me pareció, pero bueno, es ignorar. Pero, y aquí, pues, yo qué sé, se podía haber puesto más serio o tal, pero no tiene poderes de otra cosa. Por ejemplo, si va a China, y eso es un error diplomático, perdone, pero es un error diplomático del señor Álvarez y del señor Sánchez. Del gobierno. Vamos a ver, claro. De quien gobierna, porque él no gobierna. Él no puede decir, no voy, eso, vamos a ver, no es sensato. Lo único que quería añadir a eso, y yo como creo que primero, no hay garantía absoluta, en absoluto, ni en el rey ni en lo que sea, de el mantenimiento de la unidad de España. No la hay. Si algo ha demostrado estos últimos tiempos es que hay todo lo contrario. Eso es lo primero. Y lo segundo, como yo creo que eso se obtendría a través de una reforma de la Constitución previa a cortes constituyentes, etcétera, yo no envenenaría en este momento el debate en profundidad de cómo salvar a España con el debate monarquía o república, que eso es lo que quiere el gobierno. José Ramón, Carlos Flores. Yo estoy... me tiendo a seguir el argumento de los que conocen el tema, pero a mí esto no me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? Hombre, el rey tenía que ir a la inauguración del año judicial, es evidente, y ha puesto una cara de perro absolutamente manifiesta que no ha apartado en ningún momento. Es decir, ha tenido el rictus permanente, sí, pero 2 días antes recibe en la Zarzuela al individuo al fiscal general García Ortiz, que le tiene que entregar la memoria de actividades de la Fiscalía de todo el año, y en vez de recibirle con la frialdad que requería la imputación que gravita sobre el fiscal, le sonríe amplísimamente, y esto aparece inmediatamente. Por supuesto, el mensaje se envía a los medios de comunicación. El rey recibe al fiscal general con una amplia sonrisa. ¿Y esto, majestad, a qué viene? ¿No le podía recibir sin esa amplia sonrisa, considerando las características? ¿O es que el gobierno le puede presionar a usted hasta ese punto? William Bagehot decía que el rey debe recibir, aconsejar y escuchar. Esa es la función fundamental del rey, según el mayor teórico de la Constitución inglesa. Yo lo que digo es que no sonría con toda la de la Constitución inglesa. Por su edecán. Del enemigo del Consejo. Yo dejarme que haga un cambio de juego. Porque claro, cuando hablamos de monarquía parlamentaria, pues siempre recordamos esa frase tópica de que en la monarquía parlamentaria el rey reina pero no gobierna. Estupendo. Y el presidente gobierna pero no reina. Y ese es el problema que tenemos en España, que tenemos un presidente del gobierno con ínfulas de auténtico monarca, si me apretáis un poquito, hasta incluso diría de monarca absoluto, ¿no? De jefe de Estado. De jefe de Estado, con ínfulas de jefe de Estado, o que considera que el jefe de Estado está a sus órdenes y por tanto que convierte al jefe del Estado en un instrumento de su política institucional en la inauguración del año judicial, o de su política exterior cuando decide mandarlo a un país en estos momentos tan conflictivo y tan debatible como es China, ¿no? El problema radica
en esa voluntad del presidente del gobierno de subordinar a la más alta representación internacional de España a sus más bajos instintos o necesidades políticas o estrategias electorales. ¿Qué debería de hacer Su Majestad ante esto? Pues ahí es donde estamos, ahí es donde está el problema. Cualquier tipo de resistencia que fuese más allá, pues como decías tú, de matizar esa sonrisa o de extremar ese rictus, probablemente le colocaría extramuros de lo que la Constitución prescribe, que es arbitrar y moderar, pero desde luego no determinar, no condicionar, no ordenar, no censurar el funcionamiento ordinario de las instituciones. Por lo tanto, podemos discutir si Felipe tendría que haber estado un poquito más serio o un poquito menos serio. Yo creo, Carlos, que no es eso lo que hay que discutir, sinceramente. No, o sea, de verdad yo no me imagino a Juan Carlos I, ¿verdad?, que en paz política descanse, aceptar semejante trágala sin llamar antes a capítulo a la presidenta del Supremo, a Bolaños, pues yo diría, a no sé qué. Yo diría que en este rubro Felipe es mucho más cumplidor que Juan Carlos. ¿Cumplidor con quién? Campechano. ¿Cumplidor con quién? Juan Carlos se inclinó ante todos los gobernantes que tuvo España. No. Y se llevó bien. Con todos, con todos quizás, menos con el que mejor se tendría que haber llevado, que era con no se Suárez. inclinó, a Suárez manipuló. Efectivamente. Claro. Eso es distinto. Se llevó bien con se llevó bien con Felipe, nada más que yo sepa. Todos los demás trató de hacer lo que le dio la gana, más o menos. Pero aquí eso no es una cuestión de quién se lleva bien o mal. Se trata de que tienes a un señor que tiene que moderar el funcionamiento normal de las instituciones en una situación en la que las instituciones están anormalmente por el fango arrastradas. Están prostituidas. Joder, que tienes al fiscal general al borde del banquillo. Pero y además se ha ido un pareado sin haberlo procurado. Pero sigue siendo el funcionamiento normal de la institución. Pues el juez normalísimo, tío. O sea, de verdad. A ver, perdón. Sí, claro, no salen pelotas la presidenta del Supremo. Sigue siendo el fiscal general del Estado. Sí, claro. Y ahí está reunido el Tribunal Supremo. Y si mi abuela tuviera... Perdona, y ahí está reunido el Tribunal Supremo. ¿Qué quieres que le haga? Es decir, ¿qué quieres que haga el rey? Bueno, pues, y Puigdemont era presidente de la Generalitat hasta que se metió en el maletero de ese coche. Bueno, ya, pero en aquel momento... Era presidente de la Generalitat. Ya, pero, ahí el comportamiento de Felipe fue, yo diría que ejemplar, y desde oportuno, entonces, contundente, y desde entonces hemos ido un poquito algo ha pasado. El día 3 de octubre del 2019, ¿no? Ese día algo ha pasado. Hizo una intervención. 17, perdón. Y desde entonces silencio. Y yo le aconsejo que lea el artículo de Jesús Cacho, pues de este fin de semana, que me parece que lo dice todo. No sé lo que dice Jesús Cacho, pero vamos, yo creo que la actuación constitucional de él ha sido impecable hasta ahora. No, otra cosa es que, en última instancia, y como situación de último límite ya, tuviera que intervenir en un momento determinado, que yo creo que, como bien decías tú, no se debe producir, pero en fin, efectivamente en la Constitución está previsto. También actuaría constitucionalmente, es decir, que por tanto... García Pelayo decía que el rey es un actor constitucional y no es simplemente un convidado de piedra. Y eso se pone de manifiesto cuando tiene que ponerse de manifiesto. García Pelayo, ¿que acabó dónde? ¿El qué? ¿Dónde acabó García Pelayo? En Sudamérica. En Venezuela, pero parece recordar. Pero estuvo aquí en el Murió hundido en Venezuela, efectivamente, plenamente deprimido por haberse tenido que tragarlo de Rumasa, entre otras cosas. Sí, García Pelayo era un experto en Carles Smith, hay que decir. Sí, pero una pregunta a los juristas aquí, que es una anécdota nada más. ¿Podía haber hecho recibir la memoria anual jurídica por un edecán? Los dictámenes los cobramos. Porque ese gesto me ha faltado, pero a lo mejor no es constitucional. Desde luego no está escrito en la Constitución. La memoria la tiene que recibir del fiscal general. Editorialmente. Nadie dice que tenga que ser en persona y en mano. Eso no lo dice la Constitución. España como comunidad política es consustancialmente monárquica, sencillamente es un hecho objetivo de la historia. Es así. Me parece que estaría bien que en la casa de Su Majestad el Rey, donde, como dice Cacho, hay gente elegantísima, educadísima y formadísima y todas esas cosas, alguien se planteara que los españoles que estamos dispuestos a aceptar la corona como el evento esencial de la continuidad histórica de España, empezamos a percibir que la corona no está ya a eso, que está a otra cosa. ¿Porque somos malos españoles?
porque somos idiotas, porque somos feos, porque somos boomers, porque somos... A lo mejor. Pero no es un sentimiento que tenga solo yo, ni solo Cacho. Y que vean la prensa de este fin de semana con firmas que habitualmente son monárquicos devocionales. ¿Pero qué es esa otra cosa? Debería usted decirlo. Lee el artículo de Cacho. Bueno. Claro, claro. ¿Qué es esa otra cosa? Que es intervenir. Porque cuando antes me refería a Juan Carlos I, salvar la corona. Lo que ha hecho el rey, claro, lo que ha hecho el rey no es salvar la corona, es salvar la corona como elemento clave de la comunidad política nacional, de la comunidad histórica, porque si no, no sirve para nada. Y da la impresión, perdóname, de que ahora lo que estamos es una dinámica de vosotros seguís que yo mientras salve la corona, y ahí sí que no jugamos. Yo estoy convencido que el PSOE termina volviendo a reivindicar su carácter republicano, ya verás. No le hace falta. Si está ahí, si está ahí. Ha votado todo. Los palestinos, la ideología de género, tal. Ahora le queda... Por supuesto, y eso es lo que levantó Pablo Iglesias, y eso está ahí, es latente. Por eso digo, si ahora nos metemos en ese debate... Claro, si ahora nos metemos en ese debate, vamos a dejar que la cosa se vaya pudriendo lentamente, mejor que meterse en el debate para que se pudra toda. Sí, señor, esa es la tesitura. ¿Actuamos para intentar parar esta dinámica o no o actuamos realmente para enfrentarnos a una dinámica que no puedo aceptar? ¿Lo dejamos morir o me enfrento? Por eso no es una cuestión de enfrentamiento. Una cosa es la crítica destructiva, y otra cosa es la crítica leal y la crítica constructiva. Y yo creo que la propia Casa Real debería de aceptar una crítica constructiva por parte de quienes siguen creyendo que España es consustancialmente monárquica, que la corona aporta un plus de estabilidad y de continuidad a nuestro país y que lo que sea bueno para la corona será bueno para España. Pero yo creo que hay situaciones límite a las que se puede llegar y que hay que reservarse. Es decir, no es tan importante el acto del otro día de la apertura del juicio como podría ser en su momento la aprobación de una autodeterminación por parte del señor, o la propuesta de una autodeterminación de Cataluña por parte del señor presidente. Eso se decía antes de la amnistía, ¿no? Eso se decía antes de la amnistía, que firmó, y de la Ley de Memoria Democrática, que firmó. Y mañana saca una ley para que todos los tuertos nos vistamos de faralaes los domingos y la firmará. Sí, pero no estoy hablando... Viajar a China es discutible, la amnistía no es discutible. O sea, la oportunidad de viajar a China puede ser discutible. A lo mejor me convences de que es bueno por nuestra economía. Que la ley de amnistía era constitucional no me va a convencer nadie en ningún momento, y ahí está. Y de lo que estamos hablando, Jesús, y tú conoces el poder de verdad, estoy hablando yo por lo menos, no es de que el rey mañana salga en las cámaras y diga, he decidido tal. Ostras, que es lo que hacía su padre, que son llamadas. Y me acaban de contar que tengo que hacer una publicidad de Montes de Galicia. Pues me parece el mejor modo de terminar, porque ya son 58, quedan 2 minutos y para irse a cenar ahora sí, ideal. Lo que pasa es que ya habrá cerrado, pero si no, y otro día que sea más temprano, lo hacemos. Montes de Galicia, los hermanos Espasandín, yo no sé quién de aquí todavía no ha ido, pero tiene que ir, porque lo que han montado allí en la calle Azcona, los hermanos, los hermanos no, padre e hijo, Espasandín, es extraordinario. ¿Sabe usted el sabor de Galicia de toda la vida de Dios? El color de los productos, esa cosa que tiene, que es inconfundible. Bueno, pues tal cual, traída a Madrid y con una vuelta en la presentación, en la elaboración y en el servicio, que es excepcional, para que usted lo disfrute del todo. Y además, en zona anti-Almeida. Puedes ir con tu coche y aparcar. Está dentro de la almendra de Central de Madrid y tal, o sea, es verdad. Pero, o sea, que no está en esta radio, pero puedes ir a aparcar, que eso es un lujo en Madrid hoy. Llame y pregunte, porque de verdad que vale la pena, ¿eh? O sea, yo soy fan, completamente. Y luego ya le daré un día detalles, los buñuelos de bacalao, que es el pulpo, que la ternera, es una cosa, en fin. Bueno, que nos queda menos de 1 minuto, don Enrique Calvet, don José Ramón Fernández, Jesús y yo, Carlos Flores, mil gracias a los 4. Les recuerdo el libro de Carlos Flores en Fundación Vinatea, La guerra por mi cuenta, o sea, por la suya. Sí. Enhorabuena por el libro. Y mañana hablaremos de lo que nos hemos quedado sin hablar. Ese singular fenómeno de las encuestas que consiste en que en 2 comunidades, y no son menores, Vox adelanta al PP según las encuestas. Están cambiando muchísimas cosas. Así que mañana lo veremos en el Gato al Agua. Que descanses, mañana más.